Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a nuestros conferencistas y asistentes a esta 12ª Jornada Internacional de Actualización en Psicología que desarrollaremos en la mañana de hoy y en la mañana del día de mañana, viernes. Este evento ha representado un esfuerzo importante por parte de todos los docentes del programa académico de psicología de nuestra casa de estudios, la Universidad del Norte, queriendo mantener este tipo de encuentros que desde hace 12 años hemos venido desarrollando de manera ininterrumpida, a pesar del actual escenario pandémico que tenemos. Sin embargo, este año, gracias a la tecnología, tendremos en la mañana de hoy a 3 importantes invitados quienes expondrán temas muy interesantes basados en sus investigaciones, en sus experticias profesionales y en sus roles como académicos destacados. Nos sobra decir que nuestros principales participantes y asistentes serán docentes, investigadores y especialmente estudiantes de psicología de distintas universidades colombianas y latinoaméricas en general. En la mañana de hoy, el programa está definido así. En un primer momento, el profesor Luis Felipe Zapata, quien es el director del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte, hará una presentación formal del evento. Luego, a las 9, ya serían 9:40, 9:45, tendremos la participación del doctor Amalio Blanco en el tema que va a manejar es la dimensión interpersonal como eje de la salud mental. Después de la presentación de cada conferencista tendremos una sesión de preguntas en la cual deseamos que los asistentes formulen la mayor cantidad de aportes, críticas e inquietudes a lo que aporta cada conferencista. A las 10:30 seguirá el doctor Andrés Cabezas y el tema suyo dice cómo funciona el cerebro en tiempos de pandemia, una visión desde la neurociencia y la psicología evolutiva. Y finalmente el doctor Érico Rentería a las 11:30 nos presentará el tema sobre relaciones de trabajo entre limitaciones y potencialidades. De manera que le damos la palabra inmediatamente al profesor Luis Felipe Zapata. Bueno, muchas gracias, Camilo. Hola, buenos días a todos. En nombre del Departamento de Psicología, les agradecemos mucho a todos y les doy la más cordial bienvenida a nuestro evento, la 12ª Jornada Internacional de Actualización en Psicología, cuyo tema central es salud mental, bienestar y sociedad. Queremos agradecer especialmente a los conferencistas, el doctor Amalio Blanco de España, el doctor Andrés Cabeza y la doctora Panchiva Barrientos, que estará con nosotros mañana, ambos de Chile, al doctor Érico Rentería de la Universidad del Valle y a nuestra apreciada profesora del departamento María Marís por su amabilidad y disposición en aceptar nuestra invitación. Un saludo les envía a todos nuestro decano, el doctor Alberto de Castro, quien por compromisos previos no puede hoy acompañarnos. En medio de las dificultades mundiales por la actual pandemia, este año ha sido de gran regocijo, ya que nuestro programa de psicología cumple 50 años de funcionamiento, tiempo en el cual se han formado alrededor de 3.500 psicólogos que hoy en día aportan al desarrollo de nuestro país en las diferentes áreas de la disciplina. Podríamos decir que 50 años es toda una vida y en toda vida hay logros y dificultades porque los desarrollos de las acciones humanas en contextos históricos son muy exigentes, no exentas de tensiones y problemas. Podríamos nombrar una larga lista de logros y avances en estos 50 años, siempre con el apoyo institucional. Yo quisiera referirme a uno en particular. Si hay algo que ha caracterizado a nuestro programa en este ya largo tiempo,
y que creo que ha sido una base sólida de sus logros es la capacidad de autorreflexión, la capacidad y tendencia de estar en permanente revisión para, manteniendo lo básico ya alcanzado, nos ha permitido tener siempre una actualización del currículo en consonancia con los problemas y necesidades del desarrollo humano y del bienestar social, así como también una formación y proyección basada en los avances del conocimiento de la disciplina como ciencia y profesión. Esa autorreflexión permanente nos ha permitido hacer énfasis en los diferentes temas del momento, debates iniciales entre el psicoanálisis y el conductismo, pasando luego al desarrollo en el área social con proyectos de intervención social, particularmente en infancia vulnerable. Más tarde a vincular la psicología con otras disciplinas y saberes como la biología y sus avances en neurociencias. Y en la actualidad a enfocarnos en conceptos como el bienestar y la salud, dado que son campos de enorme importancia a nivel global actualmente y a futuro, y en los cuales los psicólogos tenemos mucho que aportar. Todos los profesores estamos comprometidos con la actualización, con el conocimiento y avances de la disciplina y comprometidos con la formación de nuestros estudiantes, los cuales son nuestra razón de ser. Todo lo cual se refleja en currículos, es decir, procesos formativos, siempre articulados con las necesidades sociales humanas de cada momento. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. Bueno, entonces para dar inicio a la primera conferencia, tenemos al doctor Amalio Blanco, profesor, un viejo amigo y maestro de nuestra casa de estudio, quien desde hace 18 años ha tenido la deferencia de acompañarnos con su presencia durante muchas actividades investigativas a nivel académico, como asesor, como investigador y como coinvestigador. Son 18 años de presencialidad, pero son muchísimos más años de referencia, de consulta, con toda la producción interesante que nuestro querido Amalio Blanco nos ha dejado conocer. Para presentarlo, básicamente, el profesor Amalio Blanco es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en sociología por la Universidad San Gallen en Suiza y profesor honorario de distintas universidades de América Latina, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Perú también, y por supuesto de la Universidad del Norte, de nuestra universidad. Amalio es miembro del Consejo Editorial o ha sido miembro de diversas revistas científicas, sobre todo en el campo de la psicología social. Actualmente funge como catedrático emérito de la Universidad de Madrid, Autónoma de Madrid, y recientemente vinculado y aceptado como miembro de la Academia de Psicología de España. El tema que nos va a presentar nuestro profesor se titula La dimensión interpersonal como eje de la salud mental. De manera que, Amalio, te cedo la palabra y te escuchamos. Muchas gracias, Camilo, por esa cariñosa presentación que siempre me agrada, por una parte, y que muestra sencillamente la amistad que nos une desde hace mucho tiempo, y la amistad también y el cariño que yo tengo a la Universidad del Norte. Nada, muchas gracias, y es un placer de nuevo estar con ustedes compartiendo en esta mañana, tarde madrileña ya, tarde otoñal de Madrid, algunas reflexiones en torno a la salud mental y el bienestar. Recuerdo, no sé si ustedes recordarán, que en el conversatorio que tuvimos el día 26 de agosto, el pasado 26 de agosto, yo terminé con una afirmación quizá un poco rotunda por mi parte, que decía que en último término, y asumiendo el riesgo que supone esta afirmación, todo el entramado de intervención y todo el diseño y los programas de intervención tendrían como objetivo, como último objetivo, intentar modificar, intentar cambiar los modelos, pautas y procesos de relación interpersonal que están rodeadas y que están
atravesadas de la creencia en la superioridad de una persona sobre otra, de una raza sobre otra, de un género, un sexo sobre otro, de una religión sobre otra, etcétera, etcétera. Y luego lo que yo quería esta tarde es compartir con ustedes algunos argumentos que nos ayuden o que me ayuden también a mí a justificar esta afirmación. Y van a ser 3 argumentos principales. El primero de ellos tiene como referentes a 2 grandes hombres, 2 grandes pensadores, 2 grandes teóricos de la psicología, particularmente de la psicología social, obviamente, que es el campo en el que yo me muevo, que son, por una parte, Solomon Asch y, en segundo lugar, Henry Teifel. De Asch podríamos decir muchas cosas y no vamos a decir nada, simplemente vamos directamente a entrar a algunas de sus propuestas realmente incombustibles al paso del tiempo. Él dice que las personas no solamente tenemos capacidad para relacionarnos con los objetos del medio ambiente, con los objetos de la naturaleza, sino que nos relacionamos unas con otras, obviamente, pero que en esa relación nos convertimos en seres humanos. Esa afirmación ha sido ratificada desde el punto de vista histórico, desde muchas perspectivas de la psicología. No quería yo poner eso ahora ahí. Y en realidad lo que Solomon Asch viene a decir es que estas relaciones que ocurren entre las personas ocurren y suceden a través de modelos y patrones de relación, modelos interactivos, que están presididos por la igualdad o por la creencia en la igualdad o en la superioridad, por la independencia o por la sumisión, por la independencia o la conformidad, por la autonomía o por la sumisión, por la confianza o el recelo que tenemos respecto a las otras personas y un largo etcétera. En último término, en realidad lo que viene a sostener Solomon Asch es que estos modelos de relación marcan de alguna manera una parte importante de nuestra vida y nuestra existencia. De tal suerte, y esta es la segunda característica que yo quería compartir con ustedes, es que los acontecimientos y como consecuencia de esos estilos, pautas y modelos de relación, como consecuencia de todo ello, los acontecimientos psicológicamente más importantes son acontecimientos que ocurren entre las personas. Son acontecimientos que llevan la marca, que llevan la experiencia, que trazan un camino en el que efectivamente las personas se sitúan en una determinada posición dentro del marco de la relación interpersonal y de la relación intergrupal, vamos a comentar inmediatamente después. Hace mucho tiempo, hace casi desde 100 años, que sabemos que esos modelos de relación, esas pautas, esos estilos de relación, marcan la salud mental de las personas, marcan la experiencia emocional de las personas y lo hacen desde los primeros momentos de nuestra vida, a través del apego inseguro, a través del maltrato, a través del abandono, a través de la pobreza de estimulación social, y dejan una huella, y eso lo sabemos muy bien a través de la investigación, dejan una huella emocional que perdura a lo largo de la vida y que pone, digamos, muchos inconvenientes a la salud mental, ¿no? Es una huella importante esa, es una huella importante porque resulta que es una huella profundamente emocional, es un impacto emocional que está directa y estrechamente relacionado con una de las grandes dimensiones del bienestar, que es el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo definido como el resultado de las experiencias emocionales que los seres humanos tenemos y hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Experiencias emocionales placenteras o experiencias emocionales negativas y alta satisfacción con la vida son las 3 grandes dimensiones del bienestar subjetivo, girando todo ello en torno a la experiencia emocional. Y hoy ya sabemos, obviamente, que la relación entre emociones positivas y salud
son ya suficientemente conocidas y no es necesario, digamos, entretenernos en ellas. Y, de hecho, acaba de comentar el profesor Luis Zapata, ha hecho referencia a la infancia vulnerable y sabemos desde ese punto de vista que la mejoría o la mejora en el desarrollo temprano y en la reducción de las experiencias emocionales adversas durante la niñez es un antídoto contra la conducta antisocial y tiene efectos muy beneficiosos sobre la salud mental. Valga esta primera reflexión en torno a la importancia del modelo de relación, del estilo de relación que tenemos las personas unas respecto a otras, como punto de anclaje, como argumento para definir la idea de que en último término realmente la intervención gira en torno a ese tipo de procesos interpersonales. Fíjense, aquí tienen esta transparencia tres grandes, digamos, marcos de referencia teórico, tres grandes marcos de referencia empírica, que muy resumidamente, porque no tenemos demasiado tiempo, podrían suponer o podríamos concluir con tres grandes afirmaciones: las relaciones positivas en el entorno familiar es uno de los más importantes predictores de la salud física y mental en la vida adulta. Sabemos además en el último metaanálisis que yo conozca, que fue realizado en esa tesis doctoral que está ahí a la derecha en el año 2019, que el apego inseguro está presente en un porcentaje altísimo de las personas con trastornos psicopatológicos y que finalmente, por resumirlo así de una manera de un plumazo quizá excesivamente resumido, que la buena salud comienza en la infancia y la mala salud también comienza en la infancia. Bien, esta es una primera afirmación, esa es una primera argumentación a la que le falta una apreciación importante, y esa apreciación, ese matiz, que es algo más que un matiz, nos lo da otro de los grandes nombres propios de la psicología, otro nombre incombustible, otro maestro del pensamiento psicológico y particularmente del pensamiento psicosocial, que es Henry Teifel. Henry Teifel pone sencillamente un pequeño apósito a esa afirmación de que vivimos rodeados de personas, pero que son personas que pertenecen a grupos y a categorías sociales. Esa pequeña, digamos, afirmación, esa extensión de una obviedad, la de que estamos rodeados de personas, nos pone de manifiesto un hecho que está estrechamente relacionado con la salud mental, y es que los modelos, los estilos y las maneras que tenemos de relacionarnos unas personas con otras están definidas prioritariamente, están definidas muchas veces de manera prioritaria, sería más oportuno decir, más adecuado decir, muchas veces están definidas de manera prioritaria por la pertenencia grupal o la pertenencia categorial de esas personas, y las ideas, las representaciones, las opiniones, las emociones y los comportamientos que llevamos a cabo respecto a ellas, no por ser quienes son, sino simplemente por pertenecer a una determinada categoría social, porque son venezolanos, o porque son colombianos, o porque son nazis o judíos, o porque son hombres o mujeres, o porque son blancos o porque son de color. Esa es una apreciación que ha tenido en el transcurso de la psicología una importante continuidad desde el punto de vista de la investigación en las relaciones intergrupales, pero que también tiene una continuidad importante en el marco de la salud, en último término. Dice Teifel que el comportamiento intergrupal es el más frecuente. Arriesga a decir, se atreve a decir incluso, que el comportamiento puramente interpersonal no existe, que todo comportamiento está de alguna manera afectado por alguna categoría social, por la pertenencia categorial de los interlocutores. No vamos a entrar en ese debate y en esa discusión, pero sí tenemos que recordar con Teifel dos o tres cosas que son importantes, sobre todo una. Es que ese tipo de comportamiento ha dado lugar a uno de los principales problemas de todas las sociedades,
fundamentalmente a partir o a través de las muchas manifestaciones de la violencia colectiva y de los delitos de odio, o de los delitos de odio y de la violencia colectiva. Y nos atreveríamos a decir algo más. Es que probablemente el acontecimiento que más dolor, más trauma, más experiencia traumática, ¿verdad?, más destrucción social, más trastorno psicológico ha causado al ser humano a lo largo de la historia, es justamente este tipo de comportamiento, este tipo de acciones que las personas llevamos a cabo, unas en contra de otras, única y exclusivamente por su pertenencia categorial, en guerras, genocidios, luchas fratricidas, en limpiezas étnicas, limpiezas sociales, actos de terrorismo, etcétera, etcétera. Probablemente no hay en la historia de la humanidad ningún acontecimiento que haya causado tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta destrucción y desde luego tanta, digamos, dolor, sufrimiento, experiencia traumática como este tipo de comportamientos, ¿no? Teufel no lo dio, pero a partir de estas reflexiones es fácil y es necesario dar un paso más. Estos comportamientos causan un daño psicológico importante, lo acabamos de decir, y causan un daño social a través de dolorosas y persistentes y duraderas experiencias traumáticas que afectan a millones de personas y que han afectado a millones de personas a través de la exclusión, a través de la discriminación, a través de la deshumanización, a través de guerras, genocidios, etcétera, etcétera, como acabamos de comentar. Por tanto, unir la pertenencia categorial a la salud creo que es un reto que tenemos en nuestras manos, un reto que tenemos frente a nosotros y a nosotras, para decir de manera así muy resumida, y que es que la pertenencia categorial puede situarse y puede considerarse como el primer factor de riesgo de la salud mental o para la salud mental. Las pertenencias categoriales a las cuales inevitablemente las personas pertenecemos, perdón, valga la redundancia, ¿no? Nosotros llevamos y nosotras llevamos en nuestra cara el color de la piel, llevamos en nuestra cara y en nuestro cuerpo el género, sexo al que pertenecemos, llevamos en nuestra cara y en nuestro cuerpo también la edad y en alguna medida también llevamos exteriormente incluso la clase social a la que pertenecemos. Bueno, esas tres pertenencias categoriales han causado a lo largo de la historia grandes trastornos, grandes tormentos, grandes dificultades, grandes experiencias traumáticas y dolorosas experiencias traumáticas. Este sería el primer argumento por mi parte para intentar justificar esa idea de qué y cómo efectivamente en último término la intervención giraría en torno a intentar modificar modelos de relación interpersonal y modelos de relación intergrupal, porque han causado a lo largo de la historia un enorme dolor, sufrimiento y trastorno, etcétera, etcétera. El segundo argumento ya afecta un poco más directamente a la sociedad colombiana y yo me atrevería a plantearlo en estos términos. Los tres grandes problemas de la sociedad colombiana podrían ser, no me atrevo yo a decir categóricamente que son, pero podrían ser la violencia, sin duda ninguna, podría ser la pobreza, sin duda ninguna, que efectivamente la sociedad colombiana está atravesada de estos dos grandes problemas, y la desigualdad y la injusticia social. Pueden ser estos tres los grandes problemas de la sociedad colombiana y probablemente alguno más en último término. En realidad, la pobreza y la desigualdad social forman de alguna manera un núcleo muy, muy sólido y en último término, estos problemas que arraigan en muchas sociedades y particularmente en la sociedad colombiana, no tienen realmente un origen psicológico. No estamos diciendo que estos problemas tengan un origen psicológico. Ya desde la psicología general y particular, fundamentalmente por parte de Henry Teufel, lo dejó suficientemente claro en esa propuesta que hizo en sus investigaciones
sobre grupos y categorías sociales, que los problemas sociales no tienen un origen psicológico, los problemas sociales tienen un origen social. Y evidentemente estos problemas se encuentran, estos tres problemas se encuentran en las pautas y creencias, normas culturales que han definido la sociedad colombiana, que nos ofrecen modelos, que nos ofrecen pautas para interpretar y evaluar el mundo en el que vivimos y nos marcan el camino para actuar en consecuencia. Son problemas que se enraizan, que tienen su origen en una manera de distribuir la riqueza que sistemáticamente privilegia a determinados grupos y abandonan a su suerte a otros grupos o a otras personas. Probablemente ese fue el origen, creo, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, del paro nacional que protagonizó la sociedad colombiana en el mes de abril y mayo pasado, y son también problemas que dependen de decisiones políticas dictadas desde una ideología, ¿verdad?, que convierte los grandes derechos humanos, algunos de los grandes derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la protección y tal, que los convierte única y exclusivamente en un negocio privado. Y deja abandonadas a su lado de la infancia vulnerable, ¿no? Y el concepto de vulnerabilidad nos interesa de manera especial en este momento. Desde ese punto de vista, yo quería simplemente hacer una pequeña reflexión y prestar una especial atención a la pobreza, primero porque efectivamente es un problema que se ha planteado tradicionalmente en la sociedad colombiana, y en segundo lugar porque los momentos en los que nos encontramos azotados por este vendaval brutal del coronavirus, este vendaval, entre otras muchas cosas, va a causar un incremento importante en los niveles de pobreza en América Latina y en Europa y en otros muchos sitios. Evidentemente en aquellos países cuya situación económica y cuyos sistema de salud sean más endebles. Y desde ese punto de vista, creo que merece la pena recordar algunas reflexiones de quien puede ser considerado como el gran teórico de la pobreza, que es el Amartya Sen, premio Nobel de Economía en el año 1998, justamente por investigaciones sobre la pobreza realizadas en un país extremadamente pobre y tradicionalmente pobre como es la India. ¿Qué nos dice Amartya Sen? Nos dice que es un error limitar la pobreza a la renta. Cuando así hacemos, dice, se dejan al lado otro tipo de privaciones derivadas de importantes deficiencias en servicios públicos de salud, en la falta de acceso a la educación, la carencia de un sistema de seguridad público y la presencia de la exclusión social. Es decir, la idea de la pobreza no solamente se define en términos de las carencias, aquí está, de carencias de renta básica, sino también en carencia de oportunidades básicas, de capacidades básicas y de libertades básicas. Y esas oportunidades, capacidades y libertades las crea, las origina el sujeto y la persona a través de rasgos y características y motivaciones personales. Pero capacidades, libertades y oportunidades también se nos brindan desde las oportunidades que nos da el medio entorno en el que vivimos. Y esa es, de alguna manera, una de las criterios que convierten la pobreza en un escenario que abre las puertas, lógicamente, a relaciones interpersonales o intergrupales, digamos, definidas en términos de exclusión, en términos de rechazo, en términos de discriminación. Es decir, hay una vertiente y una imagen, un lado de la pobreza que no es única y exclusivamente relación
con la falta de recursos económicos. Esta cita que yo os pongo aquí, excesivamente larga, procede del estudio que el Banco Mundial hizo en los años comienzo de este siglo sobre la pobreza. Y lo que nos dice es que la pobreza duele y tiene, como ven, una gran sensibilidad desde el punto de vista psicológico. Hay un dolor físico, pero hay un dolor emocional. ¿A raíz de qué? A raíz de los modelos de relación, del estilo de relación, de las actitudes y de los sentimientos y comportamientos que las personas tengan respecto a nosotros, única y exclusivamente por pertenecer a ese estrato social. Dolor psicológico, dolor físico, dolor social, dolor moral, son, digamos, características de ese escenario en el que se da cita la pobreza junto con la desigualdad social. Y la pobreza y la desigualdad social tienen una particularidad muy importante en el marco de la psicología, y es la relación existente entre desigualdad, violencia y salud. Esta es una relación tradicionalmente estudiada por la psicología desde hace 20 y tantos años por parte de Roy Wilkinson, en el que se pone de manifiesto que las sociedades más desiguales tienen un mayor índice de violencia medido en términos de homicidios y tienen un menor nivel de salud mental, que es lo que a nosotros nos interesa. Por tanto, esa relación entre desigualdad, definida en términos de recursos económicos, violencia y salud mental, es un esquema, es un marco de referencia teórico que no debemos, evidentemente, olvidar. Y es ahí donde sigue teniendo sentido hacerse la pregunta de por qué existen personas de riesgo y por qué existen, sobre todo, grupos de riesgo. ¿Cuál es la razón por la que haya determinado tipo de personas, mejor dicho, determinados grupos que están sistemáticamente en riesgo de sufrir un trastorno mental, en riesgo de estar expuestos a determinado tipo de experiencias emocionales muy deleterias para la salud? Y por qué efectivamente ese tipo de grupos están siempre muy relacionados con la pertenencia de género, con el estrato social y fundamentalmente con la clase social a la que las personas pertenecemos. Y es ahí donde en la actualidad se han barajado diversos índices de vulnerabilidad social, estudiados en contextos y en situaciones relativamente parecidas a la que nos encontramos en estos momentos como consecuencia de la pandemia que nos está avasallando. Y todas ellas, si le echan una ojeada así muy rápido a esta transparencia, verán que en último término, en la inmensa mayoría de los casos, se hace referencia a la pertenencia categorial, al género, al estatus socioeconómico, a la discapacidad, a la pertenencia a una minoría, de nuevo al estatus socioeconómico, a la vulnerabilidad económica, que de alguna manera lo que nos permite es seguir abundando en la idea de que la pertenencia categorial, debido a las relaciones de humillación, de desprecio, de rechazo, de discriminación y de deshumanización que las personas tienen respecto a quienes pertenecen a esos grandes grupos o a esas grandes categorías, causan un daño psicológico, causan un trastorno, causan una herida social y evidentemente en un determinado momento pueden transformarse o pueden convertirse en un trastorno. Esa es la idea de la infancia vulnerable. Basta, en fin, recordar las investigaciones de Bowlby o todas las líneas, ¿verdad?, que se ha desarrollado en la psicología a partir de las investigaciones sobre la falta de apego, el maltrato, el abandono y todas esas características y circunstancias que se dan
en algunos escenarios psicológicos, en algunos escenarios sociales. Esto nos permite y nos invita, en alguna medida, a revisar de manera crítica el concepto de trastorno mental que se ha utilizado tradicionalmente por parte de la psicología clínica y de la psiquiatría, quizá de manera muy particular ese concepto de trastorno mental que se ha manejado de manera sistemática en las diversas ediciones del DSM. Aquí tiene la definición del DSM-5, que es prácticamente, se parece como una gota de agua a otra, ¿verdad?, a la definición del DSM-3 y del DSM-4. Dicen del trastorno mental que es una alteración clínicamente significativa que está relacionada con una disfunción que refleja una disfunción en el proceso psicológico, el proceso biológico o en los procesos de desarrollo. Y lo que realmente tenemos que decir es que la pobreza, la violencia, la desigualdad social no son una disfunción psicológica, no son una disfunción social, no reflejan disfunciones biológicas, sociales o de desarrollo. Simplemente reflejan una disfunción social, una alteración social. Reflejan una injusticia social. Reflejan un mal funcionamiento de una determinada sociedad o de un determinado grupo, una determinada comunidad. Eso es lo que reflejan. Porque este concepto de trastorno mental, en último término, lo que viene a decir es que viene como a culpabilizar a la persona, efectivamente, de las dificultades psicológicas por las que pasa, viene a responsabilizarla de sus experiencias traumáticas y reduce a la persona única y exclusivamente a un estatus psicológico, psicobiológico, en último término, prescindiendo de todo el entorno social que efectivamente la rodea. Pone al descubierto la inconsistencia de una manera de entender la salud y el trastorno mental en la que no se tienen en cuenta las condiciones y circunstancias en las que vive la persona, condiciones y circunstancias familiares, condiciones y circunstancias económicas, condiciones y circunstancias sociales que están estrechamente relacionadas, que son las que definen el bienestar social. Ya de alguna manera lo que hacemos es establecer un nexo entre ese tipo de entre la salud mental y el bienestar social, ¿no? Quizá lo que esta, digamos, manera de entender el trastorno mental o esta crítica al concepto de trastorno mental nos conduce, nos abre la puerta para manejar y para definir o para presentar el tercero de los argumentos en los que se basa esa afirmación, repito, ¿no?, esa afirmación de que en último término la intervención está prioritariamente dirigida hacia la modificación, hacia el cambio, hacia la mejora de los modelos de relación interpersonal o de algunas de las circunstancias que rodean al sujeto que pueden mejorar los modelos de relación interpersonal, por ejemplo, las normas de un grupo, de una sociedad, por ejemplo, la ideología, por ejemplo, el estilo de liderazgo, por ejemplo, el estilo de dirección en esas relaciones que Kurt Lewin estableció de manera tan sabia entre estilo de liderazgo y clima social. Y es que la pobreza y la desigualdad y la injusticia social, si queremos añadirle esa característica, nos abren el camino, nos ponen en contacto con lo que Ignacio Martín Baró llamaba el hecho fundante de la salud mental. El hecho fundante de la salud mental, ¿a partir de qué reflexión? Ignacio Martín Baró decía, es que la psicología, particularmente la psiquiatría, solamente se ha preocupado por el hecho postraumático. Pero evidentemente todo hecho postraumático tiene una razón de ser. Toda experiencia traumática tiene una razón de ser. A veces esa razón de ser emerge de la propia rasgos y características psicológicos individuales o emerge de la manera como la persona tiene de percibir y de interpretar el mundo que le rodea. Pero en muchos casos, en la inmensa mayoría de los casos, esas experiencias traumáticas dependen de cuáles sean las características del entorno que le rodea.
y hay investigaciones maravillosas, aquella línea de investigación promovida, iniciada por Deborah Bell en los años 80, en la que ponía de manifiesto cómo ser mujer, cómo ser de color y cómo ser pobre. Esas tres características, estas tres pertenencias categoriales, sobrecargan de una manera extraordinariamente poderosa a un conjunto infinito de personas, que sean a millones de personas, de mujeres en el mundo, creando realmente condiciones muy importantes, abriendo el camino de manera muy sistemática, de manera muy profunda, para determinado tipo de trastornos mentales en realidad. Esa es una idea, esta no nos interesa. Esa es una idea que nos vuelve a poner en contacto. Lo hemos repetido muchas veces, pero conviene recordarlo cuantas veces sea necesario. Nos pone en contacto de nuevo con el concepto de salud mental de Ignacio Martín Baró, que creo que debe ser un referente y sigue siendo un referente incombustible, ¿verdad? Un referente sistemático y realmente perenne en la psicología y particularmente en la psicología latinoamericana. No importa que lo repitamos una y otra vez. Ignacio Martín Baró, desde una, digamos, perspectiva muy vygotsquiana, desde el concepto de conciencia de Vygotsky, ¿no? Que va de fuera hacia adentro, sostiene que es necesario volver a concebir la salud mental no como algo que emerge desde las características, desde los rasgos y características psicológico-individuales o psicobiológicos o neurobiológicos, sino también desde afuera hacia adentro, sin quitar efectivamente que haya trastornos mentales que sugieren, que nos remiten evidentemente a rasgos y características psicológico-individuales. Y de una manera más concreta, Ignacio Martín Baró lo que dice es que la salud mental hay que entenderla como la naturaleza humanizadora o alienante de un entramado de relaciones sociales. Y fíjense que está hablando un señor, está hablando un psicólogo, cuya convicción, digamos, de la importancia de la estructura social y de la importancia de la cultura era incombustible, era incuestionable, más que incombustible, era incuestionable. Y sin embargo, a la postre, Ignacio Martín Baró lo que hace es intentar, digamos, mirar la salud mental como una vertiente, como una variable, como el destilado en último término de los modelos de relación interpersonal que llevamos a cabo unas personas respecto a otras. En último término, uno no interactúa con la estructura social. La estructura social, la pertenencia categorial, y la pertenencia categorial en términos de raza, género, sexo, identidad sexual, pertenencia étnica y tal, se nos transmite a las personas a través de cómo los otros se comportan como nosotros, en último término. Esa es la idea. A partir de grandes parámetros de tipo cultural, a través de grandes creencias, valores o ideologías o representaciones culturales que asumimos como verdaderas sin ponerlas prácticamente en tela de juicio. Y la tercera idea de Ignacio Martín Baró me parece especialmente valiosa en una situación como la colombiana, y es que, en último término, partiendo de esas relaciones, en realidad podemos hablar de la salud mental como una característica que no solamente pertenece, como algo que se predica, diríamos, en términos aristotélicos, no solo como algo que se predica de la persona, sino como alguna característica de grupos, colectivos y de sociedades. Y desde ese punto de vista merece la pena pulsar cuál es la salud mental de una sociedad como la colombiana o cuál es la salud mental de una sociedad como la española, a través de cómo las personas nos comportamos unas respecto a otras. A través de cómo nos comportamos unas respecto a otras en términos de nuestras pertenencias grupales o de nuestras pertenencias categoriales. Y a partir de ahí, evidentemente, cuando estamos hablando de sociedades atravesadas por la violencia, atravesadas por la pobreza, atravesadas por la desigualdad, no hace falta hacer muchas especulaciones para sospechar y para inferir que las relaciones interpersonales
desde ese punto de vista, no son efectivamente muy humanizadoras o humanizantes, como diría Ignacio Martín Maró, o están también atravesadas de algunas características poco saludables desde el punto de vista psicológico y tal, ¿no? Porque hay presencia de discriminación, porque hay presencia de machismo, porque hay presencia de estereotipos de género, porque hay presencia de violencias, de muchas modalidades de violencia, etcétera, etcétera. A partir de ahí, Ignacio Martín Baró lo que hace es abrir el campo y de par en par la puerta a esa teoría y ese sólido concepto de trauma psicosocial, en el que no nos vamos a entretener, pero recuerden ustedes que la principal característica del trauma, de ese trauma psicosocial, es que es una experiencia psicológico individual compartida por miles de personas, que es normal dentro de una sociedad, dentro de una sociedad, no, dentro de un escenario anormal. Anormal, disfuncional en términos de pobreza, de violencia, de injusticia y de desigualdad social. Consecuencia normal de un sistema social basado en relaciones sociales de explotación y opresión deshumanizadoras. Esa es la idea, y es el concepto de trauma psicosocial de Martín Baró. Y para terminar, para no... Fíjense, cuando Ignacio Martín Baró analiza la guerra del Salvador, sostiene que el efecto más importante, más pernicioso, más doloroso sobre la salud mental de la guerra y de esa historia de violencia en el que se vio sumida la sociedad salvadoreña durante la década de los años 80 y en la que está sumida quizá con menos énfasis, con menos peligro la sociedad colombiana durante los últimos 50 o 60 años, hay que buscarlo en el socavamiento de las relaciones sociales, en la desconfianza en las relaciones sociales, en el recelo, en el miedo, en los ámbitos de la vida cotidiana. Y cuando eso sucede de manera sistemática y se prolonga durante un lapso de tiempo, afecta mucho, efectivamente, a la salud colectiva, al bienestar social, al bienestar psicológico, en términos de las relaciones, como una de las dimensiones del bienestar psicológico, las relaciones interpersonales, porque afecta de una manera muy directa, ataca de una manera muy directa a ese escenario en el que nos construimos como personas y como comunidad humana. Y ahí volvemos, en alguna medida, a la primera propuesta de Solomon Asch, aquella que decía que no solo nos relacionamos con los objetos de la naturaleza, sino que las personas nos relacionamos unas con otras y en ese encuentro nos vamos convirtiendo nos convertimos en seres humanos, nos convertimos en personas desde el punto de vista psicológico. Y desde la psicología sabemos muy bien cuáles son las consecuencias de aquellas, qué consecuencias tienen las limitaciones o los impedimentos o los déficits en los mecanismos de relación o mecanismos de interacción. Y Mill siempre lo tuvo claro desde ese punto de vista. No nacemos como personas. La persona no existe desde el nacimiento. La persona se va conformando como consecuencia de las relaciones interpersonales con el otro y con el otro generalizado. Y los grandes teóricos de la hipótesis del cerebro social, algo que le gusta de manera muy especial a nuestro amigo el profesor Luis Zapata, Robin Dunbar, Ralph Adolph o el propio Roel Sapolsky, mantenido una idea muy potente, y es la de que el crecimiento del lóbulo frontal es directamente proporcional a las exigencias del mundo social. A medida que se fue complicando, haciendo más compleja la vida social, fue incrementándose, fue creciendo el lóbulo frontal. Y
Robert Sapolsky lo resume de una manera muy sencilla. La complejidad social expande el lóbulo frontal. Unimos ahí, en alguna medida, dos grandes tradiciones aparentemente alejadas entre sí, como pues en la neuropsicología, y que ahora el doctor Cabezas nos hará una excelente exposición seguro al respecto, y algunas reflexiones en torno a la salud mental desde posiciones, digamos, más cercanas a lo social o a la psicología social, y ahí se dan la mano, en último término, Martín Baró con Solomon Asch, Martín Baró, Solomon Asch, Henry Teifel y Robert Sapolsky, en alguna medida, bajo una idea, la importancia que tiene para nuestra vida y para nuestra salud un saludable modelo de relación interpersonal y un saludable modelo de relación intergrupal, alejado de ese concepto, de esa idea del etnocentrismo, de la creencia en la superioridad de unas personas sobre otras en términos o en virtud de su raza, sexo, etcétera, etcétera, y el desprecio, la humillación, el rechazo, la discriminación y la deshumanización que hemos tendido a hacer a lo largo de la historia de aquellas personas a las que consideramos sencillamente inferiores. Bueno, estas son algunas reflexiones en torno al tema de la dimensión interpersonal como eje de la salud mental, y quedo a su disposición para cualquier observación, comentario, crítica o pregunta que tengan bien hacer. Muchísimas gracias por su atención y ha sido un placer volver a acompañarnos en esta ceremonia o en estos actos de conmemoración del 50 aniversario del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte, con el que me siento identificado y muy unido. Muchas gracias. Gracias Amalio, muy interesante lo que nos has expuesto. Realmente tenemos varios comentarios, algunas preguntas muy interesantes y que nos pone o nos coloca en una situación crítica frente al poder y al impacto que ese entramado de relaciones sociales se articula con este tema de la salud mental. Aquí hay comentario del profesor Érico Rentería, sabiendo que tú eres un seguidor asiduo de Teifel, y él propone que sería interesante o clave comentar la desindividualización y la desresponsabilización de los procesos actuales a partir de los grupos de referencia, en las que Teifel precisamente argumenta algunas cosas. ¿Qué podríamos decir frente a esto que aporta nuestro siguiente invitado, que es el profesor Érico Rentería, Amalio? Bueno, el proceso de desindividuación lo manejó prioritariamente Zimbardo en el experimento de la cárcel de Stanford para poner de manifiesto un hecho que es relativamente frecuente en la vida cotidiana, y es el que cuando las personas nos revestimos, cuando las personas ocultamos nuestro verdadero rostro, y ese es el concepto de desindividualizarse, cuando las personas ocultamos nuestro verdadero rostro, se abre el camino para comportamientos que no seríamos capaces de hacer a cara descubierta. Y eso es lo que ocurre en la prisión de Stanford. A unas personas se les da la tarea de ser presos o de ser carceleros. Ahí desaparece de alguna manera la persona propiamente dicha, y uno se reviste, ¿verdad?, de las características y de los atributos del preso o el carcelero. En este caso, quizá la figura más importante es la figura del carcelero. Se reviste de esa figura y a partir de ahí reproduce modelos claramente, reproduce de una manera muy mimética y reproduce de una manera muy fiel modelos de comportamiento a los que ha tenido acceso
a través de los vídeos, de películas, incluso de propias experiencias personales, que están efectivamente definidos en términos de poder y sumisión. Yo creo que esa figura, ese proceso de desindividuación está estrechamente relacionado con los procesos de desconexión moral de Bandura, con los 8 procesos de desconexión moral de Bandura que se han sido estudiados fundamental y prioritariamente en el marco de la violencia, bajo una sencilla pregunta, una pregunta eterna, ¿no? y que nos ha tenido sobre ascuas, digamos, ha tenido sobre ascuas a los grandes pensadores, desde Milgram, bueno, desde Hannah Arendt en último término, hasta el propio Teufel, y es la siguiente: ¿qué es lo que ocurre para que personas normales, comillas, buenas personas, sean capaces de actuar de una manera tan absolutamente extrema desde el punto de vista violento? Y entonces ahí Milgram lo que maneja es sencillamente ese estado agéntico en el que uno deposita en la otra persona prácticamente toda la responsabilidad respecto a los actos que realiza, y esa idea la recoge posteriormente Bandura en uno de sus 8 mecanismos de desconexión moral, que por cierto nosotros estudiamos en ese grupo de una tesis doctoral con un grupo de miembros de las FARC y miembros de las autodefensas, en entrevistas en profundidad en la cárcel de Barranquilla. Lo que Teufel maneja de una manera muy precisa es una idea que no hemos tenido ocasión, evidentemente, de poder, digamos, expresarla y tal, y es que, en último término, las personas nos comportamos unas respecto a otras en función de los significados, de las ideas, de las representaciones que tradicionalmente se han venido manejando y que forman parte de la cultura o de la subcultura y que asumimos de una manera acrítica, podríamos decirlo, como una tradición cultural, prácticamente sin ponerlo en tela de juicio. Él dice textualmente, son relaciones que se manejan desde una identidad social contra otra identidad social. Son relaciones que se manejan desde una manera de entender las relaciones intergrupales que están impregnadas por los significados mutuos que poseemos y que aceptamos de una manera, digamos, acrítica, con una particularidad, y termino con eso, con una particularidad. Esos significados normalmente forman parte de los estereotipos. Y los estereotipos forman parte del procesamiento automático de información. Y por tanto, esos significados, y si quieren hablamos de los estereotipos de género, por ejemplo, que son quizá lo más socorrido, ¿no? Son significados que hemos asumido, que nos han sido transmitidos de manera sistemática, de manera permanente, de manera, digamos, consciente o inconsciente, y que nosotros manejamos de una manera muy sencilla y formando parte de ese procesamiento automático de la información, que nos dice que muchas veces no somos conscientes, evidentemente, ni de los significados ni de los comportamientos que están asentados en esos significados. Y ya una última reflexión. Efectivamente, cuando hablamos de los significados hay una pregunta que siempre sale a reducir. ¿Quién construye los significados? ¿Desde dónde se construyen los significados? Es decir, las ideas y representaciones que yo tengo sobre las personas. Y entonces ahí es donde entra en juego el poder. Los significados se han construido normalmente desde el poder. Y si quieren que volvamos a la violencia de género, volvemos a la violencia de género. Y entonces, si volvemos a la violencia de género, imagínense ustedes la importancia que han tenido las religiones y, por tanto, un poder sobrenatural sobre el significado que tiene la mujer o que ha tenido históricamente la mujer en la historia de la humanidad y que sigue teniendo en la historia de la humanidad. Por tanto, desde el poder es desde donde se definen, en muchos casos,
desde el poder económico, desde el poder político, desde el poder religioso, desde el poder de las redes sociales, es de donde se definen muchas veces los significados. Muy bien, Amalio. Bueno, tenemos otros interesantes comentarios que los voy a exponer, Amalio. Nuestra profesora María Eugenia Reátiga hace una afirmación en el sentido que dice que el problema mental, la enfermedad mental, técnicamente es un modo de adaptarse y una forma de supervivencia. Pero ella sostiene que no está de más decir que la noción de enfermedad mental es una noción falsa. Asimismo, el profesor Jean David Polo agrega otro comentario sobre un tema interesante que en Colombia es muy común, y es que sociedades como la nuestra, que tienden a legitimar la violencia, conduce a un socavamiento de las interacciones que en definitiva promueven, activan o generan o impactan el desarrollo de esas enfermedades mentales. Bueno, sí, claro, sí, claro. Yo creo que eso es, obvio por parte de Jean David, sí. Fomentan, podríamos decir, no lo fomentan de manera directa, lo fomentan de manera indirecta. Es decir, la violencia y las distintas modalidades de las que se ha revestido históricamente la violencia, desde la guerra hasta el exterminio de las razas inferiores, pasando por la homofobia y tal, están justificados, están sustentados, están apoyados en fuertes, bueno, no diría yo fuertes, están apoyados en creencias, en teorías y en representaciones del mundo y de la sociedad en la que vivimos, evidentemente, claro que sí, mecanismos de justificación, los mecanismos de justificación de cualquiera de los comportamientos que el ser humano ha llevado a cabo, sobre todo ese tipo de comportamientos que atentan contra la integridad y contra la vida de las personas, están al cabo de la calle. Quiere decir que eso es absolutamente, digamos, algo sistemático, algo permanente. Y claro que esos comportamientos tienen unas consecuencias sobre la salud mental, es una verdad. Si ustedes leen, conocen, mejor que yo lo conocen, ¿verdad? La encuesta de salud mental que publica el Ministerio de Salud colombiano en el año 2000, en el 15, en el año 2015. Verán en un determinado momento cómo ahí se pone de manifiesto la duda respecto a la salud mental de la sociedad colombiana, contrastándolo con esa idea, digamos, que se maneja desde el punto de vista mediático de que Colombia es el mejor vividero del mundo, ¿no? Bueno, es el mejor vividero del mundo, pero resulta que los datos que ofrecen en esa encuesta y los datos que hemos obtenido nosotros en el equipo de investigación, Camilo, eso ponen de manifiesto que existe fundamentalmente una profunda desconfianza interpersonal, que recluye a las personas en sus moradas, en sus casas, que tienen recelo y miedo a salir de la calle y que, digamos, que da pie a esa teoría de la dominación social en virtud de la cual las personas educamos a nuestros hijos diciendo: mira, el mundo en el que vienes, en el que has venido, la sociedad en la que vives es una sociedad plagada de amenazas y de peligros, así que no te fíes de nadie, no confíes en nadie porque siempre alguien te intentará hacer el daño. Confía solo en tus propias fuerzas y confía solo en los tuyos. Claro, eso es un atentado fundamental contra la confianza interpersonal. Y la confianza interpersonal es una de las características y uno de los rasgos de las dimensiones del bienestar y, por tanto, de la salud. Bueno, hasta ahí podríamos decir. Respecto a María Eugenia, evidentemente, la enfermedad mental es un mecanismo de supervivencia. No lo sé, yo ahí no me atrevo a decirlo con tanta contundencia, pero hablando de mecanismos de supervivencia, María Eugenia, volvamos a los estereotipos. Y tú, como mujer que los conoces y que es probable que los hayas experimentado y en tu vida, los estereotipos tienen como rasgo principal, lo hemos comentado antes, el hecho de que son una herramienta cognitiva
de la que nos servimos en nuestra vida cotidiana de manera sistemática, de manera permanente. Todos, todas tenemos estereotipos. Y todos y todas tenemos estereotipos sobre lo divino y sobre lo humano. Quiero decir, sobre los grupos sociales, sobre las personas en tanto que pertenecen a su categoría social y tal. Dos características importantes de los estereotipos. Primera, son y pertenecen al ámbito automático del procesamiento de información. Y por tanto, es un tipo de proceso psicológico respecto a los cuales no tenemos mucho control. Mucho control. Y en segundo lugar, los estereotipos son una herramienta de la que se sirve la sociedad y nos servimos para el mantenimiento del orden y de la estructura social. Yo creo que esa es la característica más importante, para mantener el orden y la estructura social. Y desde ese punto de vista sí pueden actuar como un mecanismo de supervivencia. Sí pueden actuar como un mecanismo de supervivencia. Actúan como un mecanismo de supervivencia. A veces como un mecanismo de supervivencia injusto, porque resulta que aquellas personas que se ven perjudicadas por los estereotipos, por ejemplo, en el caso concreto del estereotipo de género, son personas que reproducen esos mismos estereotipos. Y ese mecanismo de reproducción de un proceso social, como es el estereotipo, porque es un proceso social porque los estereotipos son ideas y representaciones compartidas. Ese proceso de reproducción de un proceso social en las personas que son especialmente perjudicadas por él, Marx lo llamó la falsa conciencia. Lo que ocurre es que esa falsa conciencia a veces es un mecanismo de supervivencia. ¿Para qué me voy a enfrentar yo a una situación o en contra de una tendencia generalizada si evidentemente no va a tener ningún efecto o me va a producir efectos contrarios? Tú imagínate, María Eugenia, si las mujeres afganas se pueden ahora mismo enfrentar a la situación de un extremo machismo que sufren. No, ese es un mecanismo de supervivencia. Pero ese mecanismo de supervivencia ellas lo pueden ir reproduciendo y enseñando a las nuevas generaciones esos contenidos, y eso ahí es donde efectivamente hablamos de falsa conciencia. Bueno, que me lío un poco yo con estas cosas, pero yo lo que quiero decir es que los estereotipos llevan dentro de sí una fuerza importante, o dos fuerzas importantes. Uno, su naturaleza automática, y en segundo lugar, el hecho de que sin quererlo se resulta que son mecanismos que reproducen y justifican un orden social injusto y un orden social desigual. Todos los estereotipos reproducen un orden social injusto y desigual. Pero los aceptamos, y los aceptan aquellas personas que salen perjudicadas, también aquellas personas que salen perjudicadas como consecuencia del manejo de esos estereotipos. Nada más. Bien, Amalio, en la galería hay una serie de preocupaciones sobre lo que pueda aportar la psicología para transformar esos contextos de polarización social, de desinformación política, cuál es realmente el papel que tenemos frente a esos poderes hegemónicos. Yo creo, como siempre, Amalio, que vamos a requerir de tus valiosos aportes en ocasiones futuras y en eventos futuros, porque infelizmente el tiempo se ha terminado. Tenemos que respetar los horarios de los próximos conferencistas. Y bueno, no queda más que agradecerte inmensamente por tus siempre claros e iluminadores aportes y conocimientos, en la cual afortunada y felizmente hemos estado en esta relación fuerte contigo durante estos últimos 18 años. Amalio, mil gracias y un abrazo fraternal para ti de parte de todos los profesores. Muchas gracias, fuerte abrazo, ojalá y podamos seguir otros 18 años, Camilo. Ok, gracias. Muchas gracias. Okay. Bueno, seguimos con el siguiente invitado, que es el doctor Andrés Cabezas, que un segundito.
El doctor Andrés Cabezas es chileno. Él tiene un doctorado en la Universidad de Cambridge y su especialidad es en el área de psicología positiva. Andrés es director ejecutivo y fundador de la Asociación Chilena de Psicología Positiva, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Psicología Positiva Aplicada y es director fundador además de la Revista Latinoamericana de Psicología Positiva. Actualmente trabaja y colabora con la Universidad de Berkeley en currículos de educación positiva aplicado y se ha desempeñado como docente en más de 12 casas de estudios en Chile. Por supuesto, dentro de los últimos años se ha dedicado a capacitar en educación emocional y liderazgo en grandes compañías del sector corporativo de Chile. El tema, por supuesto, que el profesor nos va a tocar se refiere a cómo funciona el cerebro en tiempos de pandemia. Él quiere dar o expresar una visión desde las neurociencias y la psicología evolutiva. De tal manera que, doctor Andrés Cabeza, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, estimado Camilo. Para mí fue un honor y un placer ser invitado y sobre todo haber podido también compartir y haber escuchado la presentación del doctor Amalio Blanco. De hecho, quiero también empezar desde ahí para poder tomar en específico lo que me gustaría exponer el día de hoy. Justo encuentro que no pudo ser mejor tal vez el orden que tuvo la presentación. Espectacular conocer que también son amigos hace 18 años y sobre todo conocer que la presentación de las investigaciones que se han realizado en la línea interpersonal, hablando de bienestar, cuando nosotros hablamos de bienestar, que es un concepto tan amplio y tan profundo, tenemos tantas variables como la autonomía, el crecimiento personal, el propósito en la vida, las relaciones positivas, ¿cierto? La autodeterminación, la contribución social, la actualización social y otros aspectos morales también. Entonces, justo lo que vamos a ir viendo hoy día es algo que pude aprender una vez que viajé a la Universidad de California y tomé un internado en el Inner Mammal Institute, que es el instituto del mamífero que llevas dentro, para comprender un poquitito cómo funciona el cerebro desde las neurociencias, desde la psicología evolutiva, desde la primatología, para poder también comprender cómo, nos decía el doctor Amalio Blanco, se pueden generar estos procesos de desconexión moral, los aspectos de dominancia social que van generando niveles de serotonina, disminuyendo los de oxitocina. Entonces, como mamíferos, ¿por qué llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a tener que leer el libro de Philip Zimbardo, con quien pude compartir allá en California con su esposa Cristina Maslach, El efecto Lucifer, ¿cierto? ¿Cómo podemos llegar a comprender que la agresión es algo biológico y que la violencia es algo aprendido? Entonces, para abrir un poco, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo aprende el cerebro también en tiempos de pandemia, pero lo que quiero mostrar un poco es lo que podemos hacer nosotros con toda esta investigación que se ha hecho a nivel básico y a nivel aplicado, desde la psicología social, desde la psicología clínica, desde la psicopatología, desde las políticas públicas, porque ya estamos en un momento más o menos tardío de intervención, ¿sí? Significa que queríamos buscar la prevención, pero estamos más en los aspectos paliativos. Por lo mismo, la psicología, que no es algo realmente muy antiguo, vamos a entender de que el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo, siendo algo bastante complejo desde ahí. Hemos podido ver, como nos decía el doctor Amalio Blanco, que las categorías, ¿cierto? De cierta manera sociales nos van generando, por ejemplo, el ser mujer, tener más de 3 hijos, vivir en un entorno vulnerable, por supuesto que va a dar mayor predisposición y todos los datos epidemiológicos de prevalencia e incidencia van a aumentar a nivel de trastornos de ansiedad, trastornos vinculares, y desde ahí ese vínculo o ese apego va a ir generando futuras psicopatologías. Como lo sabemos, el 80% de los casos del apego inseguro se van generando hasta un 73%, decía el estudio Dr. Blanco del 2019, va generando una gran relación y moderación sobre las variables psicopatológicas en la población general. Por lo tanto, ¿cuál es la invitación del día de hoy? El libro que no nos enseñaron en biología de Charles Darwin. ¿Cuál libro? Selección natural. Pero Andrés, sí nos enseñaron eso. Lo que nos enseñaron desde la selección natural es que el más fuerte sobrevive. Y de hecho el genotipo y el fenotipo se va observando así. Pero no nos enseñaron un capítulo tan relevante de ese libro que decía Charles Darwin que la humanidad, en el momento en que se encuentra en caos, van a existir 3 grandes variables que van a permitir el desarrollo de una civilización mejor. Empatía, altruismo
y compasión. Justamente de lo que nos estaba hablando el doctor Amalio Blanco. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Yo me dedico al área de la psicología, pero desde la Universidad de California trabajamos dentro del diseño y dentro de acá en Sudamérica también de currículos. ¿Por qué de currículos? Vamos a hablar ahora de esto presentándoles y mostrándoles la presentación. ¿Cómo podemos llegar a generar una mejor sociedad, menos violenta, ¿cierto? Porque la agresión va a estar menos violenta desde el aprendizaje. ¿Cómo podemos ayudar a que exista una mayor conexión moral? Estamos en tiempos de pandemia en el cual existe mejor conexión a Internet que conexión emocional, ¿cierto? Por lo tanto, las teorías evolucionistas lo que nos van mostrando es que desde el machine learning, aprendizaje de máquinas, ¿cierto? Y la inteligencia artificial, no va a ser tan difícil reemplazar a seres humanos en algunos aspectos, lo cual es bastante complejo. Vamos a ver entonces en esta presentación, y por lo demás agradecer la presentación del doctor Blanco, que estuvo espectacular, me encantó poder seguir aprendiendo día a día. Vamos a estar viendo cómo aprende el cerebro, habilidades socioemocionales, entornos neuroamigables como contención emocional en estos momentos, intervenciones en gratitud. ¿Por qué intervenciones en gratitud? Ya vamos a entender de que existen distintos programas. Uno no debería enseñar un estado emocional, ¿sí? Las emociones son algo bastante, llamémoslo así, neurofisiológico. Sin embargo, yo sí le puedo enseñar a mi hijo que tiene 6 años a ser más empático, más altruista y más benevolente. De eso también vamos a hablar un poquitito dentro de eso. ¿Por qué estamos hablando de las habilidades socioemocionales si estamos en una jornada de actualización en psicología? Bueno, tenemos acá una gran deuda. La mayoría de los que trabajamos en la línea académica y corporativa lo sabemos. El aterrizaje de la academia al mundo global es lento, ¿sí? Les doy un ejemplo. Los programas de habilidades socioemocionales ya llevan casi 27, 31 años desarrollándose en otros lugares. En Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, en Norteamérica, en algunos lugares de Europa también hace muchos años. Sudamérica recién está ingresando. Todavía se está hablando de convivencia escolar. Les doy un ejemplo más cercano. Establecimientos en Colombia con 2.000, 3.000 estudiantes recién tienen un psicólogo para trabajar la línea de convivencia escolar. Y a veces en una ciudad donde, no sé, la primera causa de fallecimiento es homicidio, como en el caso lo fue hace unos años en Cali. Por lo tanto, ¿qué podríamos nosotros empezar a desarrollar desde la psicología para apoyar esto? A mí me pasó algo muy personal. Me di cuenta en la clínica, como profesor de psicopatología y como terapeuta familiar, en la clínica podía tratar de intervenir y ayudar a generar un bienestar, tanto familiar como colectivo, desde las relaciones interpersonales, pero el impacto que puede generar en educación es mucho mayor. ¿Por qué es mucho mayor? Porque lo que puede generar, tal como decía doctor Blanco, es un cambio dentro de cómo se visualizan las representaciones y los significados. Por lo tanto, hace 27 años surge un comité científico, CASEL, que estima que existirían algunas habilidades que sean variables. En España le llaman en algunos casos competencias, capacidades. En Estados Unidos se denominan skills, serían las habilidades. Pero lo que quiero explicar sin confundir es que esto se puede aprender, ¿sí? Por lo tanto, las variables de autoconocimiento, de autorregulación emocional, de conciencia social, de saber cuándo tengo que ayudar a un otro, cuándo debo generar actos benevolentes, de colaboración. Por eso en la línea educativa está tan fuerte ahora en las universidades norteamericanas el ABP, los aprendizajes basados en proyectos, porque tienen un alto nivel de estudiantes que patentan prototipos, pero que la competencia está generando problemas en salud mental. Ya lo sabrán que las grandes universidades a nivel mundial poseen las tasas de prevalencia e incidencia más altas de depresión, ansiedad y suicidio. Colaboración, toma responsable de decisiones. ¿Por qué toma responsable de decisiones? Porque la toma de decisiones tiene un componente netamente emocional más que cognitivo, como se tendría a pensar. Desde ahí se puede revisar el error de Descartes de Antonio Damasio. Y perseverancia. Por lo tanto, estas habilidades socioemocionales nos podrían llevar a nosotros a generar una visión de mundo y sociedad más compasivo. Exacto. Antiguamente se decía desde la filosofía, autores como Platón, Lao Tzu, Confucio, Séneca, Aristóteles y tantos más hablaban, bueno, Rousseau también, se pensaba que es francés pero es suizo, hablaban mucho sobre la condición de un buen vivir, del buen ser humano, una vida virtuosa. Y componían aspectos relevantes que era con conocerse a uno mismo, conocer a los demás, pero si te das cuenta sigue siendo esto bastante egoísta. Estamos hablando de que queremos un muy buen vivir para la sociedad. ¿Y qué pasa con todas las otras especies? Si te das cuenta, estamos primero tratando de generar un cambio pro-cognitivo desde representaciones, desde lo que son las relaciones
sociales, el tejido social, a eso le denominan educación social regenerativa, y a partir de ahí la pregunta es, ¿y cuándo viene la educación proambiental y proespecies? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, es por algo que está sucediendo esto. Vamos a entender entonces ahora cómo este órgano que se estudia a sí mismo se fue desarrollando. Acá hay una explicación que va mucho antes que la psicológica y la social, ¿sí? Tenemos estructuras asociadas, y nuestras estructuras asociadas, como decía quien falleció hace un tiempo, el chileno Humberto Maturana, genera una construcción de realidades, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué se fue construyendo? Durante millones de años el cerebro que fue avanzando y se fue desarrollando tenía una función bastante particular que nosotros queremos modificar en 20 años, 5 años, en una intervención, en una charla, ¿sí? Vamos a entender que a veces es un poquitito irrisorio generar un cambio así. ¿Por qué? Porque para nosotros poder generar un cambio desde diseñar sociedades con mayor confianza, como decía por ejemplo el doctor Blanco, nosotros lo que deberíamos es diseñar, ¿cierto?, aspectos desde las políticas públicas y desde la educación en el cual el aprendizaje vaya siendo de generación en generación. Yo tengo bastante claro que yo en esta vida no voy a alcanzar a ver todos estos cambios, pero sí voy a intentar de hacer todo lo posible por incubarlos. Por lo tanto, desde acá, ¿qué pasó con el cerebro? Nuestro cerebro que fue evolucionando y dentro de esta teoría de los 3 cerebros, ¿cierto? Uno más reptiliano, ¿ya? Otro más emocional y una neocorteza que nos permite identificar, evaluar y tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Bueno, a partir de acá, el cerebro tuvo una tarea, sobrevivir. Desde esa tarea, desde sobrevivir, gran parte de la capacidad cerebral, ¿cierto?, tiene funciones y son funciones de alerta. Por lo tanto, cuando una población escucha sobre el coronavirus, corren rápidamente a los supermercados a abastecerse de alimentos porque piensan que podría desabastecerse y eso poder ser un ataque a tu supervivencia y que le llaman conductas irracionales. Irracional es el periodista, la conducta es bastante racional si la entendemos de un aspecto más neurocientífico. Posterior a eso, lo que vamos entendiendo es que el ser humano, y hay algo muy lindo, una vez una antropóloga, Margaret Mead, un estudiante le preguntó cuándo se había encontrado antropológicamente el avance del ser humano a una civilización. Probablemente ustedes dirán, se encontró un anzuelo, se encontró un hacha, se encontró una herramienta. No, lo que se encontró es un fémur fracturado que había sellado. ¿Qué quiere decir esto? Para ella decía que ahí empezaba la civilización. Cuando tú tienes una fractura y estás en la naturaleza, falleces antes de que sane ese hueso, ¿sí? Porque pasas a ser una presa. Por lo tanto, esta visión antropológica de que a un ser humano lo hayan llevado a un lugar para protegerlo, vendarlo y alimentarlo mientras pasaba el tiempo, nos estaba hablando ella del concepto sobre la compasión. Bueno, vamos a ver este sistema emocional humano. Tomé acá un personaje que probablemente los que estamos en Latinoamérica y Caribe hemos conocido, ¿sí? Tal vez algunos no. ¿Quién es? Un antihéroe, Chapulín Colorado. Chapulín Colorado tenía algo bastante interesante. Cuando él hacía un saltito, sus antenitas de vinil lo que hacían era detectar la presencia del enemigo, ¿sí? Como tu hemisferio derecho está observando y evaluando constantemente todas las situaciones, como se escucha, se está viendo la presentación, está todo ok, ¿sí? Significa que el sistema emocional humano durante muchos años, dentro de esta presentación, están viendo algo que dice amígdala, una pequeña glándula, tiene un sistema de control que me gustaría explicarles un poquitito cómo funciona en estos momentos. Cuando surge algo nuevo, el cerebro lo procesa como una situación no bonita ni agradable, sino que es amenaza, ¿ok? Es así. Así funciona y van a ser hartos años más para que deje de funcionar así probablemente. Cuando esta amígdala se activa, envía una señal a un eje, hipotálamo, hipoficiario, bla, 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 que viaja a las glándulas suprarrenales para liberar cortisol, hormona asociada al estrés, que es lo que miden en la investigación de bienestar y malestar, como alfa-amilasa y cortisol sublingual, son biomarcadores para determinar niveles de bienestar también. Y a partir de eso también se libera noradrenalina, ¿cierto? Que acelera el pulso cardíaco, ritmo circadiano y varias cosas más. Lo que quiero explicar es lo siguiente. En tiempos de pandemia, en una sociedad como Sudamérica, en la cual existen injusticias, corrupción, dificultades con respecto a enfoque de género, es terrible. Acá existe una cantidad de femicidios enorme todavía. ¿Qué quiere decir esto? Todavía es muy difícil de que podamos dejar de ver amenazas.
Por lo tanto, cuando llega la pandemia, la situación de pobreza, de vulnerabilidad y de injusticia aumenta, ¿sí? Eso significa que al aumentar este comportamiento, aumenta una base que también es más agresiva. La amígdala también en la adolescencia es cuando empieza el desarrollo mayor de la agresividad, ¿sí? Por un tema evolutivo y etológico. A partir de acá, lo que empieza a suceder en una sociedad en la cual está viviendo esto sin sensación de apoyo social percibido, más otros tipos de injusticias, se empiezan a generar síntomas comunes en la población. Esto pasa acá en Chile, como pasa en China, como pasa en España, como pasa en Madrid, como pasa en todos lados, ¿sí? Los síntomas comunes ya actualmente no tienen que ver con el depredador, que antes podía llegar a ser, ahora tiene que ver con la incertidumbre. ¿Iré a alcanzar a llegar a fin de mes con mi sueldo? ¿Podré trabajar este año en pandemia? ¿Qué haré ahora que perdí mi trabajo? ¿Sí? Si estoy viviendo una situación de maltrato y abuso en mi casa, me quiero ir con mi hijo, pero no tengo a dónde ir. Por lo tanto, la intolerancia a la incertidumbre es muy, muy potente. Es muy potente. Y esto es lo que va generando síntomas comunes también a la vez. Los síntomas fisiológicos, por lo general más comunes, evidenciados dentro del malestar, entendiendo que bienestar no es ausencia de malestar, es desde el punto cero hacia el más, ¿ya? La intolerancia a la incertidumbre ha ido generando síntomas fisiológicos como trastorno de conciliación del sueño, trastorno de mantención del sueño, ¿cierto? Cefaleas, trastornos gastrointestinales, etc. Recordando que hubo una teoría que es un poco gracioso, el cerebro estomacal se llamaba. Era porque dentro del tracto intestinal y donde estaban las vellosidades hay serotonina, ¿sí? Neurotransmisor, al igual que lo que se encuentra en el cerebro. Entonces se llamaba que por eso es tan expresivo el sistema gastrointestinal y hablaban de un cerebro estomacal, ¿ya? Pero no hay un cerebro estomacal, pero sí los sistemas que tenemos, digestivos, cardiovascular, etcétera, por supuesto que van expresando. De hecho, ¿qué más brillante que lo que nos presentó el doctor Blanco con respecto a ver cómo el impacto de lo social afecta a la salud? Y adivinen cuál es el primer predictor y moderador de bienestar y florecimiento humano desde hace décadas: la salud, tanto física como mental. ¿Y qué te enseña? ¿Qué enseñas tú dando 7 años de cátedra de salud mental? Enfermedad mental, que es bastante paradójico también, ¿sí? Se busca mucho el categorizar, porque el cerebro también tiene todo un aspecto binario para guardar la información. Entonces, tiene una información muy, muy biológica también, ¿sí? El por qué también somos así, pero lo bonito del por qué vivimos síntomas fisiológicos, síntomas emocionales como aislamiento, irritabilidad, síntomas cognitivos como dificultad para la concentración, ¿cierto? Para la atención selectiva, discriminatoria, working memory, memoria de trabajo. Son muchos los síntomas que se pueden ir generando. Y claro, a mayor desconexión social, mayor sintomatología también. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos ir viendo es que teniendo sociedades más conectadas emocionalmente, ¿podríamos generar una mayor salud mental? Por supuesto. De hecho, voy a dar un ejemplo muy clásico. Probablemente habían escuchado homeless, las personas sin hogar o vagabundos que le denominan, que pasó a ser también un estereotipo, ¿no? A partir de eso, en Estados Unidos, la Universidad de California, recuerdo que me explicaban el cómo afectaba a nivel de psicosis el estar en la calle y que no te vean. Cuando tú estás en la calle y la gente camina y se corre de ti, no te observa, por más que tú les pidas algo, hacen como que no existes. Eso escinde la mente muy potentemente, ¿sí? Hay una escisión sumada al sufrimiento que tiene esa persona, o sea, una expresión fenotípica de algún trastorno que podría estar a la base. Quiere decir que nosotros como sociedad siempre hemos estado potenciando el sufrimiento humano más que resolviéndolo. Por lo tanto, ¿cómo podemos generar entornos neuroamigables? Esto es muy relevante. Tengo un hijo de 6 años que entró a clases presenciales hace un tiempo y cuando le pregunté cómo había sido su primer día de clase, cómo se llamaban sus compañeros y qué es lo que hacían, lo que él me dijo es, ¿cómo lo voy a saber si no nos dejaron hablar? ¿Sí? Y yo le dije, ¿pero por qué no hablaron? Porque no se puede, porque hay reglas. Y me explicó todas las reglas que le habían puesto. Las aprendió muy bien, pero no tenía ganas de ir de nuevo a clases, ¿sí? Entonces, lo que quiero explicar un poco es lo siguiente. Doctor Blanco nos hablaba de la confianza, ¿cierto? Bueno, y de hecho, Eric Homburger Erickson nos hablaba de la confianza básica versus la desconfianza básica y desde aquí hacia atrás. Esto viene desde antes. Cuando un mamífero se encuentra en un grupo cercano,
en cuanto a seguridad de pertenencia, soy del mismo grupo, si necesito algo tú me podrías ayudar, lo que se va liberando es oxitocina, similar a no es la misma carga de oxitocina que recibes al momento de un parto, que es el momento en el cual una mujer y un hombre reciben la mayor descarga. Y tiene que ver también una explicación para generar apego, ¿cierto? Apego, relaciones interpersonales. Por lo tanto, la base de la confianza que se genera es la base de los aprendizajes también en la humanidad. Por lo tanto, en una manada, la oxitocina lo que va mostrando dentro de un grupo es sentirse protegido y cómodo. ¿Han visto estos canales cuando muestran que un animal se aleja de la manada? ¿Sí? Y bueno, tú sabes que corres mucho peligro lejos de la manada y tu cerebro, fíjate que te ayuda. Siendo mamífero, empieza a liberar cortisol, hormona asociada al estrés, para que busques acercarte, sentir ese apoyo social, en este caso sería un apoyo de manada, para poder seguir con la continuidad de tu especie. Por lo tanto, ¿cómo podemos generar entornos que sean más amigables para nuestro cerebro y que bajen la capacidad que tiene el hemisferio derecho de estar sintetizando tantas amenazas? Lo primero, que las personas se puedan sentir seguras, en confianza y en respeto. Y eso es lo que nosotros queremos generar desde una educación de calidad, inclusiva, equitativa, ¿cierto? Queremos que existan la misma cantidad de derechos no solo para hombres y para mujeres, sino que sería muy lindo que la cantidad de derechos las tuvieran todas las especies, por el hecho de que de convivir en un planeta que no es nuestro, ¿sí? Que no es nuestro. Seguridad, confianza y respeto va generando entornos neuroamigables. Vamos a entrar ahora un poquitito acá al poder de la gratitud, ¿ya? ¿Por qué les voy a hablar un poco del poder de la gratitud? Ya que estábamos hablando de que existen hay muchos estudios, décadas de estudio, y de hecho hay líneas de investigación y laboratorios en universidades que se dedican a eso. Harvard, Yale, la Universidad de Berkeley, UC Davis, Dominguez Hills y otras universidades en las cuales estamos con contacto, trabajan esto hace mucho tiempo. Doctor Blanco dijo que las relaciones interpersonales eran muy relevantes para una persona. Y fíjate que el estudio más extenso, longitudinal, hecho sobre felicidad en Harvard, ¿sí? Casi 80 años de investigación. De hecho, fallecieron. Pasaron 4 investigadores por ahí. Ahora van en el último, Bailand. Se dieron cuenta que una persona que vivía más y vivía mejor era porque tenía la capacidad de apreciar los vínculos que tenía, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué estamos hablando ahora de gratitud? En la Universidad de California existen muchas líneas de investigación dentro de lo que es la educación y cómo poder generar un cambio a nivel planetario también, ¿sí? Casi como nos diría Edgar Morin. En específico, una de las variables más desarrolladas para ella ha sido la gratitud, porque es parte de un currículo, ¿sí? Estamos postulando ahora a un fondo internacional para traerlo a Sudamérica con una aplicación en español, por supuesto, más una medición de casi 130 variables también asociadas a lo que genera el poder de la gratitud. Bueno, lo que está acá no les voy a escribir los autores que están acá, que serían Bob Emmons, McCulloch, Seligman, y así unos cuantos más. El poder de la gratitud ya lleva casi 38 años investigándose a nivel de personalidad. La relación que existe con tener una conciencia de gratitud son personalidades más optimistas, menos materialistas, más espirituales, menos egocéntricos y mejor autoestima. Entendiendo que fíjate que más espirituales, en Sudamérica nos creemos muy espirituales, muy católicos, ¿sí? Católicos apostólicos romanos. Sin embargo, la variable perdón es la que está más descendida a nivel continental, en nosotros, imagínate. Salud. Mejor sueño, mejor salud, longevidad, más energía. Estábamos hablando de que para hablar de bienestar tenemos que hablar de salud, y para hablar de salud tenemos que hablar de las variables y el fenómeno multivariado. La variable gratitud tiene relación con que las personas duerman mejor y tengan una mejor salud. De hecho, hay estudios que pueden revisar que muestran que las personas promedian 4.5 a 11 años más de vida. Emocional, mayor resiliencia, sensaciones buenas, recuerdos más felices, menos envidia, más relajación y así en consecución, ¿ya? Por lo tanto, cuando estamos hablando, en este caso, sobre esta es una fortaleza del carácter en la psicología positiva, ¿ya? Que la psicología positiva es el estudio científico de lo que hace que la vida merezca ser vivida. Entonces, dentro de estas 24 fortalezas que existen en psicología positiva, por ejemplo, está justicia, capacidad de perdón, sentido del humor, prudencia, templanza, capacidad de perdón, gratitud, inteligencia social, o sea, justo todo lo que nos está faltando dentro de estos tiempos, ¿sí?
Y bueno, y vamos a conocer algunos ejercicios basados en el currículo de gratitud para mejorar lo siguiente, habilidades socioemocionales, porque queremos tener mejores personas. Lo que yo quiero no es que mi hijo vaya a estudiar a Harvard. Lo que yo quiero es que mi hijo, desde el momento en que salga desde la casa, sea la mejor persona posible, tanto con él como con las demás personas y especies. Ese es un gran objetivo de vida, porque si él aprende eso y lo puede ir entregando en próximas generaciones, vamos a ir mejorando de cierta manera la genética, ¿sí? Vamos a mejorar de cierta manera el trato hacia los demás, ¿sí? Que justamente estamos varados por eso. Estamos nuevamente discutiendo las relaciones humanas, existiendo tantos otros tipos de relaciones que existen del ser humano, tanto a nivel antropológico, botánico y planetario, ¿sí? Entonces, tratemos de salir pronto de esto. Una de las maneras que ha encontrado desde la evidencia en la Universidad de California y en otros programas es trabajar desde la conciencia de gratitud. La primera es la carta de gratitud, que es algo que puede parecer bastante simple, pero lo que busca es generar una visión más apreciativa de tu vida. Les voy a dar acá un ejemplo. ¿Cuántos de acá tienen que hacer su cama? ¿Sí? ¿Cuántos de acá tienen que conectarse a internet, trabajar desde el computador, quedarse hasta tarde, cocinar, recoger los juguetes, ordenar tu casa, salir a comprar? Y eso lo puedes convertir en queja, y esa queja es una liberación alta de cortisol, y esa nivelación alta de cortisol, si no lo resuelves y lo mantienes circular, aquejará tu estado de salud enormemente, ¿sí? Porque va a generar una hipertensión, y sabemos que la hipertensión es una de las causas más complejas de salud a nivel mundial. Por lo tanto, si yo trato también, como estamos viendo, la forma en la que veo la vida, podría verlo de una manera más generosa, podría entender de que tal vez si tengo que hacer mi cama todos los días, es porque tengo cama donde dormir todos los días. Si es que tengo que realizar o cocinar, es porque tengo comida que comer. Y si me estreso porque no sé qué almorzar hoy día, es porque tal vez tengo más de una opción, comprendiendo lo que nosotros hemos vivido y lo que ustedes muy de cerca viven, el fenómeno migratorio, ¿cierto?, que está pasando por San Antonio hacia Cúcuta, ¿cierto?, desde el Táchira de Venezuela hacia Colombia, todo el fenómeno migratorio tan complejo, ¿sí? Situaciones que hace poco sucedió en Chile, unos manifestantes, lamentablemente, lo cual yo aborrezco, realizaron una quema de las pequeñas y poquitas pertenencias que tenían los ciudadanos. Entonces, tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que sucede a nivel cerebral? ¿Dónde está la compasión, la benevolencia? Bueno, parte de la educación, y cuando nosotros trabajamos en educación con población migrante alta, para el sector norte de Chile, buscamos que se generen niveles de apreciatividad mayor entre la misma comunidad, ¿sí? Que aprecien parte de sus costumbres, de su folclore, de su música, de quiénes son, ¿sí? Eso es lo lindo de la individualidad de la vida. Carta de la gratitud, podrías escribírselo a alguien y leerlo en voz alta, o escribírtelo a ti. Andaría bien que te agradezcas algo en la vida, más allá de reprimirte y remedarte por todo lo que no haces. El diario de la gratitud es un ejercicio que, al realizarlo 21 días, los estudios demuestran que aumenta la satisfacción vital de un 30 a un 40%, y así también disminuye la hipertensión y algunas otras pequeñas variables. Obviamente, si tiene una hipertensión arterial compleja, crónica, no, ¿sí? Pero sí hay cambios completamente también fisiológicos. La indagación apreciativa es recordar al comunicar, al estar con alguien. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo bien también como personas? Por ejemplo, este encuentro es algo que estamos haciendo muy bien, que es compartir nuestras experiencias, desde los que investigan, algunos tomarlas y diseñarlas y aterrizarlas. Entonces, podemos verlo desde acá. El gran cuadro, visualizar sentado en un lugar tranquilo donde estás, que hay a tu alrededor. Luego de eso, visualiza aspectos positivos, que puedas tener una buena vida, salud, relaciones, trabajo, propósitos y metas. Vamos comprendiendo un poco, dentro de la línea más evolutiva, el cerebro no evolucionó para ser feliz, ¿ya? El cerebro no evolucionó en específico para lo que tú piensas que evolucionó. El cerebro evolucionó en específico para organizar el contenido que existe afuera, ¿cierto?, para poder incorporarlo y para desde ahí empezar a aprender con el entorno. Por lo tanto, somos agentes de cambio brutales. Tú le puedes enseñar 8 horas a la semana a un estudiante a sumar y a restar, que el 80% del programa educacional mundial es formativo, pero ¿de qué sirve, como decía la Universidad de Harvard, de qué sirve que nosotros estemos sacando a la élite en cuanto a administración y organización de políticas públicas mundiales si no estamos sacando profesionales benevolentes, agradecidos, compasivos, empáticos y altruistas? ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer?
Desde hoy en adelante, desde salir al patio y visitar o saludar o levantarle la mano a un vecino. Hola vecino, ¿cómo está usted? Muy bien, qué bonita su flor, vecino. Ah, muchas gracias, ¿cierto? Desde que alguien venga a tu casa a pedir algo, por supuesto, si quiere puede pasar cada 15 días y yo lo puedo estar ayudando con algo. Desde las micrometas y pequeñas acciones que nosotros podemos hacer, tenemos que entender de que el cerebro aprende mediante hábitos. El aprendizaje, vamos a entenderlo desde una manera así. Es una moneda que tiene dos caras que se llama cognición y emoción. Por eso cuando vas a las bibliotecas ahora a pedir un libro sobre cognición, el título dice cognición y emoción, ¿sí? Porque eso ya se está uniendo por temas de redes neuronales. Por lo tanto, ¿cómo puedo aprender con el cerebro mamífero desde ahora en adelante? Siempre generando entornos de seguridad y confianza, ¿sí? Experimentando emociones que pasen a ser más agradables, ¿sí? Habilidades socioemocionales. Estas son algunas, ¿ya? Pero podríamos ampliar el espectro enormemente. Pero sería bueno que pudieras ayudar a autoconocerte mejor, ¿sí? A autorregularte. Acá Aristóteles hablaba sobre la virtud, algo muy interesante, en un libro Ética Nicómaco, o la Ética Nicomaquea, que es un libro que de cierta manera se lo escribe a su hijo, no se sabe, pero su hijo era Nicómaco, entonces lo más probable. Y él justo decía que la virtud era el punto medio en el ser humano. Y enojarse con alguien es muy fácil, decía. Enfurecerse con alguien es muy fácil, pero de la manera adecuada, en el momento correcto, de la forma correcta, con la persona correcta, en la intensidad correcta, eso es bastante complejo. Por lo tanto, desde acá están las habilidades de regular la agresión interna mamífera que existe y poder enseñar que los pasos para la resolución de paz, reconciliación y posconflicto tienen que ver con el perdón. Por eso actualmente se está corriendo una campaña en Colombia, la campaña más grande a nivel mundial, sobre el perdón, ¿sí? Que de hecho tengo que exponer la próxima semana junto con algunos referentes mundiales sobre la ciencia del perdón. Intervenciones en gratitud. Disculpen, habilidades socioemocionales, me faltaba conciencia social. Conciencia social viene del conscientia, que es discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, desde la conciencia social, lo que nosotros buscamos es que las personas empaticen. Cuando tú puedes empatizar con el sufrimiento del otro, vas a desarrollar compasión y ese sentimiento de tristeza por el sufrimiento del otro, más una ayuda activa, es un gesto y un acto compasivo. Ya sabemos que cuando podamos desarrollar mayores niveles de compasión, también van a bajar varias otras cosas, consumos de carne, consumos de tantas otras cosas, ¿sí? Cuando entendamos que las demás especies también sienten, ¿sí? Bueno, carta de la gratitud, toma de decisiones y perseverancia. Acá hay algo muy relevante. Por lo general se veía que era muy interesante tener un alto CI. Pasaba a ser casi una categoría, ¿sí? Los chicos con alto CI, cociente intelectual. Bueno, una investigadora de la Universidad de Harvard, profesora de matemáticas, se salió de la profesión de matemáticas, estudió psicología, se doctoró en psicología para investigar si es que eso era real, y se dio cuenta que no. Angela Duckworth se llama ella, Angela Duckworth. ¿Qué hizo Angela? Investigó si es que la inteligencia tenía un peso sobre el cumplimiento de las tareas. En resumen, se dio cuenta que más potente no era la inteligencia ni los talentos, sino que era algo que ella le llamó grit, y en portugués le dicen garra, grit, que es determinación. Pasión, determinación y perseverancia, ¿sí? Las personas que tienen pasión, determinación y perseverancia cumplen mucho más sus procesos y, como dice el punto 5, tienen una mayor mentalidad en crecimiento, ¿sí? Significa no te quedas con tus propias habilidades, sino que vas avanzando desde otras. Intervenciones en gratitud, desde el currículum de gratitud de la Universidad de California, que esperemos de aquí a unos 3 años más ya esté aterrizado para Sudamérica. Empezamos con el pilotaje de los colegios el 2022, en marzo, y a partir de ahí vamos a poder comprender cómo existen cientos de actividades que buscan generar gratitud. ¿Por qué gratitud, Andrés? Porque es una antesala que te permite dar otro puntapié. Cuando tú te sientes agradecido de lo que tienes, acá hay un dicho en Sudamérica, ustedes lo deben conocer muy bien, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿sí? Oh, qué lindo era el lago, ya no está, empecemos a reciclar. Entonces, cuando tomamos una conciencia de gratitud nos podemos adelantar a cuidar. Cuando quieres cuidar un vínculo tienes una buena relación interpersonal. Cuando me siento agradecido de eso, puedo cuidar a mi comunidad y a mi sociedad también. Aunque esto pasa a ser responsabilidad política, completamente, políticas públicas que tengan que llegar acá. Pero lo que queremos generar es profesionales que cuando trabajen en esas políticas públicas, como en algunos casos nosotros somos consultores en algunos lugares, nos permitan diseñar desde ahí.
Entornos neuroamigables como contención emocional. Disculpen, ahí se me pasó un tilde en el cómo. Entornos neuroamigables como contención emocional. Sentirse escuchado, compartir experiencias con otros, recibir retroalimentación positiva. Esto es bastante lógico, es muy intuitivo. Para que tú te sientas bien, tienes que sentir primero no amenazado. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y finalmente esta mentalidad, ¿cierto?, en crecimiento. Bueno, quiero cerrar también. Ahora voy a dejar de compartirles porque si no se va a espejar esto. Ya se espejó, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Perfecto. Y a modo de cierre, ya que estamos en esta jornada que es muy, muy relevante, y que agradezco completamente también la invitación, tengo una propuesta que también es interesante, a cuestionar las cosas, ¿sí? A cuestionar las ideas. Cuando tú tienes una sola ideología, ¿sí? Cuando tú tienes una ideología, carece de reflexión, ¿sí? Lo decían por ahí algunas personas. Por lo tanto, seamos más reflexivos en lo compasivo también. Tanto como nos dice el doctor Blanco dentro de esta línea de la salud física o mental en específico tiene una gran relación desde lo social, ¿cierto? Esas son investigaciones, conclusiones, reflexiones no ideológicas, ¿sí? Cuando yo les estoy hablando ahora desde una línea más etológica, desde las neurociencias, desde la evolución humana, comprendiendo lo que es bienestar y malestar, son reflexiones a partir de antecedentes de estudio, no ideologías. Acá hay gente que muchas veces piensa esto. O sea, usted todo lo piensa que es mamífero. Nos ve a todos como monos un poco más calvos. Sí, no, mentira. No es así. Son solamente reflexiones. Lo que tenemos que comprender ahora, de hecho, un chileno ganó un premio Sigmund Freud hace muchos años, ¿ya? ¿Qué año fue? ¿El 82 o el 84? No recuerdo, guiado por el profesor Fernández en Argentina. Él fue el profesor Roberto Paso, con su modelo supraparadigmático integrativo. Tremendo nombre. ¿Qué es lo que él cuestionaba en esa época? Que el psicodinámico venía a hablar sobre el inconsciente, el cognitivo sobre los procesos y creencias, ¿cierto? O supuestos adyacentes. Venía el humanista a hablar sobre las libertades. En el fondo lo que él decía es, claro que cada uno de ustedes tiene un sesgo muy potente porque no está integrando. Entonces, actualmente, ¿en qué estamos a nivel de actualización en psicología? Todavía en las mallas en Sudamérica hay algunas corrientes y escuelas psicológicas que se toman como corrientes terapéuticas. En otros países ya esas corrientes son historia de la psicología, ¿ok? Entonces, ¿a qué es lo que vamos? Los topes de línea en psicología ahora por lo general se están tomando mucho, de hecho dentro de las neurociencias sociales, ¿sí? Yo antes podía medir tu nivel de malestar a nivel comunitario, ¿cierto? Ocupando distintas métricas, pero ahora ya se está utilizando biomarcadores para poder contrastar eso. Por lo tanto, tenemos que abrirnos, ¿sí? Abrirnos a incorporar aspectos filosóficos, antropológicos, sociológicos, desde la línea de las economías, desde la línea de las matemáticas, desde la línea de las botánicas. O sea, tenemos que hacer un amplio. ¿Por qué? Porque somos un sujeto, objeto, que de cierta manera nos damos significado por el entorno en el que estamos, ¿sí? Entonces, una vez que podamos comprender lo hermoso que es esa relación casi bíblica de alguna manera con la creación, podremos empezar recién a cuidarla. Entonces, vamos acelerando el proceso de apreciatividad y gratitud por lo que ya tenemos para poder ir cuidando eso, para que no sea tan tarde y seguir avanzando ya después de los seres humanos y los psicólogos y la academia con las otras especies que tienen el mismo derecho que nosotros desde acá. Eso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés, por esta excelente presentación, por compartir tu conocimiento. Debo decirte que en la galería hay una cantidad de comentarios sobre gratitud, sobre muy interesante, muchos muy interesantes. Y hay una especialmente de una conocida tuya que es Ana María Trejo, en la que te da muchas gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por tu amistad con nuestro departamento. Bueno, Andrés, quisiera que volviéramos a la parte inicial de tu exposición. Nosotros tenemos en el departamento un comité de currículo compartido en la que estamos haciendo una actualización curricular del programa de psicología. Y en ese sentido,
le hemos dedicado gran parte al tema de las competencias socioemocionales. Dentro de la modernidad o dentro del desarrollo, actualización de nuestro currículo. Y precisamente antes de ayer comentábamos que surgió un nuevo ranking de los muchos rankings que existen en el mundo, con todas las implicaciones negativas o positivas que esto tiene, pero el ranking que sacaron fue sobre las universidades que tienen mayor posibilidad de empleabilidad en el mundo y en América Latina. Y bueno, ahí sacaron una lista. Por supuesto, siempre a nivel mundial están las principales, Berkeley, Harvard, MIT, etcétera, etcétera. Y hacen especial énfasis en que estas universidades, articulando a la empleabilidad, están lo que se llaman, lo que ellos llaman, o algunos llaman, habilidades blandas o habilidades emocionales. Creo que en América Latina podríamos estar un poco atrasados en ese sentido, porque la pregunta concreta es, en ese ajuste que estamos haciendo, tenemos un reto para operacionalizar cómo formamos esas competencias emocionales, cómo las operacionalizamos, cómo las instrumentalizamos en el buen sentido de la palabra para convertirlas en objetivos de aprendizaje. Y estamos plenamente convencidos que estas competencias hoy en día, y se los decimos todos los días a nuestros estudiantes, es crucial en el desarrollo profesional del psicólogo en el mundo moderno. Entonces, alrededor de eso, ¿qué nos podrías comentar? Me encanta la manera como lo expones, Camilo, de una forma muy pedagógica. Sí, tal cual es eso. Significa, te doy un ejemplo. ¿De qué sirve que la mejor tecnología está siendo una bomba nuclear y no un aparato o un dispositivo para limpiar, por ejemplo, la atmósfera? ¿Sí? Entonces, esa sería como la analogía, ¿sí? ¿De qué sirve que las mentes más brillantes del planeta estén construyendo una bomba y un reactor como el Sol en China, ¿sí? En vez de estar pensando en cómo venir acá a cosechar el sol en todo el desierto que existe por Chile, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que vamos con una actualización dentro de las mallas de psicología y estas grandes universidades? Lo que pasó es que de las grandes universidades salieron también grandes personas y grandes perversos. Eso es lo que quiero hablar, ¿sí? Significa personas que tenían un gran nivel de poder y saber y que desde ahí tomaban decisiones. Entonces, como la toma de decisiones tiene un componente desde la presión del efecto Lucifer del experimento de Stanford y desde adelante, un efecto tan potente y social, ¿por qué no empezar socialmente a moderar las habilidades de nuestras comunidades? ¿Sí? Entonces, desde ahí, por ejemplo, cuando yo les pregunto a mis estudiantes de psicoterapia cuál es el objetivo de la primera sesión, ¿sabes lo que me dicen? Averiguar la anamnesis próxima y remota, ver si es que hay riesgo suicida, sintomatología cognitiva, fisiológica, afectiva. Y yo les digo, todo está mal. Es mentira, no está mal, es lo que les pasamos, es para que no lo olviden. El objetivo de tu primera sesión es que exista una segunda. O sea, que a la persona le haya gustado escucharte, que tú le hayas escuchado y se haya sentido bien. O sea, el tejido socioemocional. Por lo tanto, sería relevante que las mallas dentro de las carreras sociales, al menos, y pedagogía, y educación y psicología pudieran incorporar esto. Sí, de hecho existen programas, yo tomé formación en un programa en la Universidad de Harvard que es sobre formación global ciudadana. ¿Y sabes de lo que te hablan? De benevolencia, de altruismo, de respeto, de compasión, ¿cierto? Entonces, lo que uno dice es, wow, qué caro el programa para algo que tal vez sabía lo que podía llegar a ser. Entonces, es como, ya sabemos lo que tenemos que hacer, solo que tenemos que empezar ya a realizarlo. Muy bien. Bueno, Andrés, estamos sobre el tiempo, pero aquí hay un planteamiento que no se puede dejar de lado. Tú, en algún momento dado, de los componentes que hablaste, mencionaste el concepto, por supuesto, de la psicología positiva. Y aquí comentan sobre el alto debate que aún hay sobre la psicología positiva para saber si hay una psicología negativa y para definir si realmente la psicología positiva ha adquirido el estatus científico del cual se le critica. Y creo que es una oportunidad para que tú nos aterrices en ese sentido. Sí, mira, me encanta, y como editor de la única revista en habla hispana sobre psicología positiva, les puedo defender ese punto. Ya.
hay mucha gente haciendo psicología positiva que no es psicología positiva. Hay gente con globos en las empresas, saltando, dibujando unicornios, ¿sí? Seamos todos felices, disminuyamos nuestras emociones negativas. Ya, vamos a entender desde lo siguiente. La psicología positiva es el estudio científico de lo que la vida merece ser vivida. Por lo tanto, es el estudio científico de cómo se genera un florecimiento colectivo. Significa, es el estudio científico del altruismo, de la compasión, del perdón, de la gratitud, de la benevolencia, ¿sí? Pero también es el estudio del compromiso y del involucramiento que tienen las personas, que se llama engagement. También es el estudio científico de la R, que sería las relaciones positivas, que se vienen investigando hace mucho tiempo. Tú dices, pero Andrés, eso venía desde otra línea, la línea de la psicología social más de lo interpersonal. Pero es que este pasó a ser un paradigma que empezó a tomar, ¿cierto? Es lo que hacen los prototipos, hibridizar, ¿sí? Entonces, dentro de las relaciones positivas ya existen distintos parámetros que pueden generar eso. Después de eso viene la M, meaning, el modelo PERMA, que es el estudio del sentido, del propósito con la vida y de los logros. Por lo tanto, ¿existirá charlatanería con respecto a eso? Uf, muchísimo, realmente sí. Pero quiero explicar algo. No es que exista una psicología negativa, ¿sí? Y que ésta se haya llamado positiva. Lo que pasaba es que les voy a dar un ejemplo. Yo llevo 10 años dando clases en psicopatología y salud mental, y nunca les he hablado de bienestar a los estudiantes, porque el programa no habla sobre bienestar, habla sobre malestar, y vemos todas las psicopatologías y todos los trastornos de personalidad y todos los clústeres, y son todos especialistas. Al momento de que sale un caso, pasa a ser una lotería: depresión, esquizofrenia, hipomanía, y tú le dices, joven, esto no es una lotería, ¿sí? Y cuando les preguntas qué recursos y fortalezas ven su consultante, no tienen idea. Por lo tanto, la psicología positiva lo que viene a hacer es como la agronomía investiga el déficit en los suelos, pero también la bioestimulación de las flores. La psicología clásica lo que investigó mucho fue el déficit y no tanto lo que viene después del cero. Por lo tanto, ausencia de bienestar, ausencia de malestar, no tener sintomatología clínica, no es igual a bienestar. Eso significa ausencia, es cero. Entonces, esta psicología positiva viene a reunir desde las distintas líneas de la psicología, desde las neurociencias, el cómo se puede generar una sociedad que tenga un mayor florecimiento. Y desde ahí tienes hasta sustentabilidad, economía circular y educación positiva, y hasta urbanismo en algunas facultades en Francia de arquitectura, cómo generar espacios más amigables para el florecimiento de las comunidades, tanto de las especies que pueden cruzar por un puente como de los que viven ahí. Excelente, Andrés. Bueno, estamos ya sobre el tiempo para el siguiente invitado. Muchísimas gracias, Andrés. Excelente tus aportes, la exposición de tus conocimientos. Me comprometo con Ana María a asistir a tus clases del doctorado, que me parece que sería muy interesante. De manera que te damos las gracias por tu disposición, por tu atenta atención a nuestra invitación, y esperamos que nos sigamos viendo en el curso del año y los próximos años. Muchísimas gracias, un abrazo con mucho cariño, Camilo, Ana María, bueno, y agradecido de incorporarme acá. Yo ya soy parte profesor del doctorado de la Universidad del Norte, así que seguro que nos vamos a estar viendo por ahí. Muchas gracias. Excelente, chao, gracias. Muy bien, bueno, continuando con la última conferencia, tenemos al doctor Érico Rentería. El profesor Rentería. De la Universidad del Norte, así que seguro que nos vamos a estar viendo por ahí. Ah, ok. El doctor Rentería que está con nosotros. Es doctor en psicología y tiene un postdoctorado en psicología social y del trabajo en la Universidad de São Paulo, en Brasil. Profesor titular, director de grupo de investigación en psicología organizacional y del trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Es profesor visitante internacional del Instituto de Psicología de la Universidad Federal do Bahía, Bahía, y es investigador senior, clasificado como investigador senior en el Ministerio de Ciencia, el antiguo Colciencia. Ha obtenido muchos reconocimientos, sobre todo el capítulo del Valle del Cauca por parte del Colegio Colombiano de Psicología, referente al trabajo destacado investigativo o proyecto social como psicólogo 2020 del pasado año. Su énfasis de trabajo en psicología del trabajo y psicología organizacional, además de los procesos humanos en el trabajo, formas organizativas y procesos organizacionales, métodos y abordaje cualitativo.
Él es co-coordinador de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, RIPOT. Su tema, por supuesto, tiene que ver y se denomina relaciones de trabajo entre limitaciones y potencialidades. Bienvenido, profesor Enrico, adelante. Muchas gracias, Camilo. ¿Me están escuchando bien? Me tocó cambiar de computador porque internet está un desastre hoy en Cali. Perfectamente, Enrico, claro y fuerte. Bueno, me parece muy bien, sobre todo porque debemos continuar nuestro debate después de las afirmaciones contundentes de nuestro colega chileno y de nuestra erudición académica de nuestro profesor Amalio. Yo creo que yo voy a hablar de algo ligeramente diferente. Quería solo confirmar la lógica para compartir que ya fue explicada por ustedes un poquito antes. Camic. No me está apareciendo. Acuérdate que abajo es compartir la pantallita con el más, con el signo más. Ya, me salió en otro lado que no era el de ahora rato. Listo, ya la encontré. Perfecto. Cuando vayas a la presentación te indico si nos las estás mostrando, si nos las estás compartiendo. Listo, ya di clic. Dice iniciar sesión o registrarse. Iniciar sesión. Ahí te sale. Giselle, ¿estás por ahí? El profesor tiene que reconectarse, creo. Bueno, esperemos un momentico este pequeño impasse, pero vamos a esperar. Giselle, si tú tienes el WhatsApp del profesor, por favor, ayúdalo. Bueno, no se vayan, por favor, que el profesor está intentando reconectarse.
Dice, por favor, trata de contactarlo internamente. Ah, ok. Listo, ya contactamos al profesor Erico, ya se está reconectando, tuvo que cambiarse a otro computador. Así que no nos desesperemos, esperemos un instante, por favor. Ya te vemos, Erico. Ah, bueno, listo. Es que estaba entrando por el enlace de una respuesta que había dado nuestro colega anterior. Ya entré por el primero que habías mandado. Perfecto. Y se te escucha bien. Listo. Entonces, ahora con la presentación me dicen si aparece bien. ¿Ahí se ve bien la presentación? No, todavía no la alcanzamos a ver. ¿Tú le diste compartir abajo? Sí. Y volver a compartir dentro de la... Voy a hacerlo de nuevo. Acuérdate cómo lo hicimos esta mañana. Sí. Dice, permítanme un momento. Menos mal que hicimos la prueba, si no sería peor. Así es. Entonces, dice StreamYard. Dice que estoy detrás de la cámara. Sí, pero acuérdate que abajo hay un compartir. Sí. Y la franja azul que sale abajo dice para compartir. Sí, y esa es la que estoy tratando y no me sale. Dice compartir pantalla, es la franja azul abajo que dice compartir. Ese es el segundo paso, Erico. Sí, ya lo hice. Cuando le des ahí, vas a la presentación, al documento, para ver si aparece. Ya voy. Permítanme un momento porque esto es extraño y ya lo habíamos hecho. Claro, ya lo habías puesto y todo. Aquí volvió a aparecer, me dice... Ahora sí. Presenta, puedes presentar ahí te fuiste otra vez. Pero mira, otra vez. Aquí. Dale, abre el documento, ahí está, perfecto. Relaciones de trabajo. Ahora le voy a dar presentación. Le voy a dar pantalla completa, eso. Perfecto, ahí. Listo, perfecto. Adelante, listo. Erico, gracias. Bueno, muchas gracias.
y ofrezco mis disculpas porque no fue un asunto de los organizadores ni nuestro. Hicimos las pruebas muy juiciosos desde las 8 y pedazo de la mañana. Sí. Y quería empezar por el final. Feliz cumpleaños. Sí. Entonces creo que vale la pena este momento de compartir nuestra alegría. Yo no sé si vamos a competir por cuál lleva más años o menos años acompañando el programa de Uninorte o nuestras relaciones con Uninorte, pero ya hace parte de nuestro trabajo y las redes colaborativas. De verdad, feliz cumpleaños al programa, a la facultad y a todos los de los nuevos cargos que estos días los han cambiado bastante. Cualquier cosa, por favor, pueden interrumpir mientras estoy hablando. Yo voy a trabajar dos cuestiones ligeramente diferentes, aunque no es que no estén conexas con lo que presentaron mis colegas que me precedieron, pero sí quería presentar un panorama sobre lo que son en este momento las relaciones de trabajo, entre las limitaciones que tenemos y las potencialidades que también se presentan. Hay una categoría y una postura con la que yo trabajo bastante, que es la de paradojas, y la otra es la de contradicciones. Entonces, lo que nosotros tenemos históricamente en el mundo y en las relaciones de trabajo tiene que ver con paradojas, con contradicciones, y por eso el título de Entre limitaciones y potencialidades, y reitero mi agradecimiento no solo en el plano personal, sino como universidad, a la Universidad del Norte por esta invitación que es fundamental para nuestro proceso de compartir. Y lo único que lamento, eso sí lo saben ustedes, sí, es no poder estar allá y que no me lleven este fin de semana a La Troja ni a ninguno de los otros lugares donde los colegas suelen llevar a los invitados. ¿Sí? De resto, es un honor seguir participando en las actividades de ustedes. La primera cuestión que yo quiero colocar es un asunto de publicidad. Voy a llamarlo de publicidad porque esto empezó desde el año pasado. Colombia se declaró como miembro de la OCDE, ¿sí? O sea, somos países desarrollados, lo cual no necesariamente es cierto, pero estamos allí. Y hablaba de que, como decía nuestro anterior presidente y el actual, que siempre estábamos por debajo de 2 dígitos en desempleo. Uno de los temas que yo trabajo es justamente el de empleabilidad. Si hay tiempo, lo tocamos más adelante. Por ahora no está incluido en la proyección de la ponencia del día de hoy. Sin embargo, no quisiera dejarlo por fuera. Hablar de que nuestro índice era de menos de 1 dígito tenía que ver con la forma como presentamos las estadísticas. Entonces, cualquier persona que había generado una actividad económica el mes anterior se consideraba empleado. O sea, confundimos y seguimos confundiendo ocupación con empleo. Y en este caso, empleo sería una cuestión con protección social y demás. La OIT planteó para América Latina, y estos datos no quise actualizarlos porque es que quiero mostrar que no cambió mucho, no solo antes del 2020, sino a la fecha, casi terminando el 2021, que América Latina era la región con más empleos perdidos por cuenta de la pandemia. Un documento reciente de la OIT informa que Colombia es el país que más empleos formales, o sea, en la economía formal, perdió en el último año y medio por la pandemia. Es una estadística muy triste, pero es importante colocarla. La otra cuestión es que en el primer semestre del 2020, el desempleo, y aquí empiezan las confusiones, el desempleo, por eso la conferencia dice relaciones de trabajo, que el desempleo alcanzó el 21.4 y el mes pasado Cali apareció por encima de ciudades históricamente con esos reconocimientos tristes como
el de la que mayor desempleo tiene, como Quibdó y otros. Cali apareció con 20 y tanto % por encima de los demás. Y luego entonces aparecen datos. La pandemia aportó 8 puntos adicionales a la tasa de desempleo. Estos son datos genéricos, pero datos que nos dicen y no nos dicen de las relaciones de trabajo. Estos datos no incluyen la economía informal, no incluyen los otros grupos de referencia de los que hacemos parte, como diría probablemente sí, nuestro querido profesor Amalio y a su vez Teifel. O sea, ¿cuáles grupos de referencia son aquellos a los que yo pertenezco, no pertenezco o a los que me quiero parecer? ¿Por qué? Porque en este país y en América Latina históricamente el 50% o más de las personas trabajan en la economía informal. Y eso incluye los trabajos especializados. Yo pongo este ejemplo, sé que muchos de los que nos están escuchando son psicólogos y psicólogas y algunos me odian por el ejemplo. Pero si usted hace terapia por internet, usted hace terapia en su casa, usted no da factura. Eso es economía informal. El trabajo es cualitativamente de un nivel profesional y probablemente especializado, pero está en la economía informal. Luego, el primer punto de esta reflexión es: saquemos de la informalidad solamente a las personas del pan coger, que eso es diferente, particularmente en el caso rural, y saquemos de allí solamente al que gana lo de subsistir. La economía informal nos atraviesa de muchas otras maneras que no son las que estamos acostumbrados, y particularmente en un campo donde yo me muevo, que es la tradicional psicología organizacional, más recientemente en los últimos 20, 30 años llamada psicología organizacional y del trabajo. Ahora bien, ¿sí? ¿Por qué la idea de presentar la situación del COVID como un macroexperimento social? Porque desde hace año y medio, un poquito más, algunos llevamos un poco más, por ejemplo, en la Universidad del Valle, se nos pidió que nos fuéramos a la casa, que trabajáramos mediados tecnológicamente casi 15 días antes de la oficialización del país sobre la necesidad del confinamiento y del aislamiento físico, que es diferente del aislamiento social. Aislamiento social creo que no hemos tenido. Cuando digo creo, lo digo con todo respeto porque puede parecer una afirmación personal, pero cada vez tenemos más contactos por WhatsApp, por Facebook y por todas las otras formas. Luego, socialmente no estamos aislados. ¿Qué sucede con esto? Lo que tenemos al frente son formas de relación y de aceleración de la reinstitucionalización del mundo y las relaciones del trabajo que ya venía desde los años 70. Con esto quiero llamar la atención sobre un asunto que es clave. Esto no es nuevo, solamente se aceleró por una cuestión que no quisimos ver o que no quisimos reconocer. Porque antes de que se oficializara para Colombia llevábamos casi un año escuchando las noticias diariamente de los problemas en China y en otros lugares. Entonces, hablar de un macroexperimento social es importantísimo para todos nosotros porque nunca habíamos vivido que nos trataran como adolescentes. O sea, váyase para la casa, usted no se sabe comportar, no se sabe poner la máscara, quédese en la casa hasta que le digamos cuándo puede salir. Y eso está amarrado a las dimensiones de las relaciones de trabajo y, por supuesto, de las formas oficializadas de trabajar y de contratos que ya veremos en un momento. Entonces, varias preguntas para el 2021, ¿sí? ¿Qué pasa o dónde queda el mundo del trabajo en una época o en un momento de una crisis, entre comillas, imprevista por una pandemia? O, como escribimos con una colega de Univalle, más que una crisis imprevista, una crisis de no preparación. O sea, los COVID no son nuevos, no son nuevos. Y en América Latina estamos escuchando la historia o la estamos asumiendo. Aquí hay un llamado a la ciencia en general, no a la psicología organizacional y del trabajo.
por supuesto que esto se va a traducir en las relaciones de trabajo. ¿De qué forma? En las formas de producción, de organización social y trabajo adaptadas o adaptables. ¿En función de qué? De las tecnologías, de los mandatos económicos, tanto financieros como farmacéuticos, como big data. O sea, el capitalismo digital, las bases de datos de orden macro experimental social. Por supuesto que ahí están incluidas todo lo que algunos todavía creen que son redes sociales como Facebook, YouTube y demás, que no son más que acumuladores de Big Data para después procesar eso. Entonces, estamos asistiendo a diversas formas de producción, organización social, ojo, que no son iguales para todo mundo. Yo comparto mi vida con personas que son operarios en empresas. Esas personas han tenido que ir a trabajar de 8 a 5, de 5 a 10, lo que sea. Ellos no pueden operar su máquina desde la casa. Luego no podemos decir que todo el mundo se fue a la casa a trabajar desde el computador. Luego esto nos obliga a develar las realidades que estamos viviendo y la coexistencia de esas realidades. Ahora bien, esto lo que sí nos pone al frente es un incremento radical y exponencial ¿de qué? De la fragmentación, de la deslaboralización, de la virtualidad, de la inmediatez de las formas de trabajar, que algunos le llamaron teletrabajo, otros le llamaron trabajo virtual, otros dicen presencialidad, trabajo en casa. El hecho concreto es que esto genera, como dice el título de la charla, potencialidades y limitaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo más posibilidad de tener varias fuentes de ingreso y al mismo tiempo estoy preso en formas que no me permiten moverme mucho, sobre todo en esas formas de trabajo donde ya me controlan a mí si entré o no entré a la hora X a la reunión, o algunos, peor, que mandan la cámara a la casa para que miren si yo estoy sentado frente al computador o no. Y eso va como parte de la discusión que presentó nuestro colega Amalio a formas diversas de responsabilización individual sobre las personas, cuando no necesariamente es eso, sino que tiene que ver más con las formas de contratación. Entonces, esta velocidad e intensificación ha demostrado una cosa muy interesante, que es lo que sucede cada que hay estas llamadas revoluciones industriales. La primera, la de la máquina de vapor; la segunda, la del motor diésel; la tercera, el inicio de la informática, las telecomunicaciones; la cuarta, la popularización de todo esto. Y es que con cada una de esas revoluciones es claramente visible el incremento de la productividad de las personas en las relaciones de trabajo. O sea, quiérase que no, y ahí vienen las paradojas y las contradicciones. En este momento estamos en condición de producir mucho más de lo que producíamos hace 15 o 20 años. Es lo mismo que sucedió cuando la psicología organizacional y del trabajo entró a la industria a través de Mustenberg y otros autores entre final del siglo XIX y comienzo del siglo XX. El punto es, como al inicio del ingreso de la psicología organizacional, que en realidad era psicología aplicada a la industria, es cuánto aguantamos, porque la psicología entra por el fenómeno de la fatiga. En este momento, como ya lo refirieron algunos, está toda la cuestión del estrés, el burnout y las otras cosas que podemos estar discutiendo. Y aquí, entonces, nos tenemos que preguntar en estas nuevas relaciones del mundo del trabajo, si estamos hablando de empleo, de no empleo, de salario, de ocupación, de empleabilidad, de trabajo formal, informal, o sea, de quienes trabajan, quienes no trabajan, quienes pueden trabajar y quienes no pueden trabajar. No me voy a detener en ello, porque nos tocaría incluir allí a los ninis, a los desanimados, a los desalentados y a muchas otras personas por rangos de edad, por, como colocó el profesor Amalio, por categorías sociales, para poder ver cómo los segmentos de mercado de trabajo, cómo la ocupación no corresponde de forma igual para todo el mundo. No, es
identificable cómo segmenta quién puede ser incluido o no, dependiendo de su pertenencia o la denominación externa que se le dé como grupo cuasi clasificatorio, como dirían los antropólogos. Ahora bien, muy brevemente, para América Latina, y quiero colocar esto en primer lugar. Para América Latina, más del 50% de las personas, y Colombia no es la excepción, la informalidad y la ruralidad son la base de las formas de trabajar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de trabajo, de psicología organizacional, estamos hablando de la élite de los que tienen un empleo estable, para los cuales aplican la mayoría de teorías. Pero para estas personas que están en la informalidad y en la ruralidad, donde, por ejemplo, hoy en Cali llovió desde, no sé, la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana, ¿será que las personas que están en la ruralidad y en la informalidad pudieron salir a trabajar normalmente? No. Si trabajan en una fábrica de manufactura con producción en línea, es probable que sí. Y allí, entonces, las teorías van cambiando. Y eso nos lleva a preguntarnos por los tipos de economías. La psicología organizacional y del trabajo habla de la economía formal del empleo protegido. Pero la mayoría de personas, incluyendo, vuelvo al ejemplo de los psicólogos, que trabajan y que hacen consulta, pero no dan factura ni declaran, ese es un trabajo, sí, especializado, sí, pero en la informalidad. Entonces tenemos la economía formal, la informal, la criminal y las mixtas, las que juntan unos y otros. Allí tenemos las modalidades de trabajo que son el empleo, los servicios independientes, los trabajos asociativos. O sea, nos abre un panorama de posibilidades y de limitaciones ante todo, no solo lo que ya traíamos, sino lo que se instituye para adelante en las formas de trabajar, y no solo en Colombia y en América Latina, sino en muchos otros países y continentes. Y aquí se nos presenta algo que no hemos querido analizar o visibilizar, que es el desplazamiento inmobiliario. Particularmente, yo como profesor universitario tengo problemas, como sucedió hace poco más de media hora, porque se cae el internet de mi casa. Pero esta conferencia hace parte de mi trabajo como profesor invitado. Sin embargo, yo tengo que pagar mi internet. O sea, el desplazamiento inmobiliario significa que fuimos pasando a las personas que nos toca hacer este tipo de trabajo algo que antes era competencia del empleador. Debo decir que esa categoría no es nueva. Hay autores como el profesor Antunes de Brasil, de la Universidad de Campinas, que lo trabaja hace 3 o 4 décadas. O como Ofe, que es un alemán, que lo discuten hace mucho tiempo. Dice, los servicios hacen que la parte inmobiliaria pase a las personas. Y eso incluye lo inmobiliario, no solamente el hecho físico, como ahora la internet, sino también el hecho de estar físicamente en la casa compartiendo con los demás miembros del grupo familiar o con aquellos que se convivan. Entonces, esto nos crea unas relaciones de trabajo que nos obliga ya no solamente a preguntarnos por la relación con el jefe y los compañeros, sino en simultánea la relación con el jefe, los compañeros, el sobrino, el hijo, el tío, etc. Debo decirles con todo respeto y con mucho gusto que yo me sé ya el nombre de todas las hijas y los hijos de mis alumnos de maestría y doctorado que les toca asistir a la clase desde hace 1 año y medio. Y les saludamos, y hola fulanita, hola menganito. Y ya dicen, hola profesor. O sea, están reconociendo una categoría para ellos con 3, 4 añitos, pero es interesante porque muestra que ese desplazamiento inmobiliario genera otras formas de relación, probablemente mucho más amplias que lo que teníamos hace 2 o 3 años. Aquí viene una noción que quisiera que analicemos, no ahora, sino más adelante, que es la dualidad de la jornada de trabajo. Algunos llaman la triplicación. ¿Qué significa dualidad?
no es solamente que se aumentó mi jornada, no. Esto es una noción de un autor de apellido Bridges, se escribe como Puentes en inglés, que dice que las personas que tenemos un trabajo relativamente bueno y estable, cada vez tenemos más, se nos aumentó mucho más el trabajo. Y que los que no tienen ese trabajo estable, tienen cada vez menos posibilidad de tener buenos trabajos. Solo que eso con la pandemia se triplicó. ¿Por qué? Porque es que el tiempo de desplazamiento en el carro, en el bus, ahora es tiempo de llamada para que nos diga, mira, es que disculpa esta hora, hace un mes largo yo tenía que ir a una consulta urgente odontológica. Me decía, entendemos que estás en una consulta urgente, pero por favor respóndenos de inmediato. Si yo hubiese estado en un espacio físico en mi universidad, los colegas no habrían podido pedirme eso. Entonces, esta parte de las jornadas de trabajo se nos convirtió en un incremento de la disponibilidad de las personas, que a su vez nos permite tener más opciones de trabajo. Por eso el título de posibilidades y limitaciones. Bueno, entonces aquí nos cabe preguntar cuáles son los trabajos y los trabajadores o trabajadoras posibles, dónde tenemos vigencia o dónde somos obsoletos. Por favor, no le tengamos miedo a esas dos categorías. Yo le digo a muchos de mis exalumnos, si a mí me fueran a contratar ahora para aplicar pruebas de selección de personal, primero estaría viejito. Segundo, hay un montón de los instrumentos que aplican ahora que no los conozco, aunque las respuestas están todas en internet. Pero ¿dónde están mis posibilidades? Están en la consultoría y están en otros lugares. Entonces, los segmentos de mercado de trabajo tienen que ver con dónde los trabajos y los trabajadores o las trabajadoras son posibles potencialmente. Y esto, paradójicamente, a mi inquietud planteada al profesor Amalio, implica tristemente una responsabilización individual. Es más o menos como si usted no se da cuenta, problema suyo. No quiero bajo ninguna circunstancia decir que esto es así. Sin embargo, la explicación que se da es, pues usted no ha descubierto el agua tibia, entonces se quedará fuera de las posibilidades y las obsolescencias. Y eso necesariamente amarra con la empleabilidad, que no es un asunto individual, que se traduce en un individuo como sujeto, pero que es un asunto estructural. Y vienen ya entonces aquí aplicaciones en las relaciones, condiciones y sobre todo en este plural, los segmentos de mercados de trabajo. Hay segmentos en los que somos de interés y otros en los que no. Hay segmentos donde son de interés personas a las que no les interesa la condición A o B y otros segmentos en los que no. Entonces, una de las propuestas que estamos haciendo es dejar de hablar de mercado de trabajo como si fuera genérico para todo el mundo y sí hablar de segmentos. Las estadísticas disponibles en Colombia muestran cómo sí es cierto que jóvenes y mujeres tienen más problemas para insertarse en algunos sectores de mercados de trabajo, pero no son todos los jóvenes ni todas las mujeres. Son los jóvenes con menos formación académica y experiencia de trabajo e igualmente para las mujeres. O sea, no es un asunto por el mero hecho de ser joven o de ser mujer. Y eso va a afectar la cuestión de la empleabilidad. De hecho, adelanto algo. Se mencionó en la conferencia anterior, creo, algo sobre empleabilidad. Yo estoy adelantando varios estudios y en el siguiente, en el cual Uninorte nos apoya, que empieza el próximo mes, que lo haremos a nivel nacional, también estamos explorando de nuevo, pero nuestros egresados no tienen baja empleabilidad. No, para nada. Los de baja empleabilidad no llegan al 13, 10, 15%. Ahora, yo me preguntaría, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que lo que dijimos antes
de las modalidades de trabajo, las formas de contratación y demás, que son una tendencia mundial, hace que sus ingresos sean menores. Eso es diferente a su empleabilidad, lo cual no le quita el elemento triste a ese tipo de hallazgos. Entonces, miremos los segmentos, en cuáles segmentos son de interés y en cuáles no. Y ahí estamos viendo en cuáles relaciones de trabajo me puedo meter más o menos. ¿Sí? Y no voy a entrar aquí con los youtubers ni las influencers o los influencers que son los niñitos de 5, 8, 10 años que son sus papás o sus tíos que los ponen en esa condición casi de esclavitud. Ahora, ¿qué cambia? Para ir cerrando. ¿Qué sigue? ¿Qué cambia? ¿Qué podría cambiar? Primero, nuestra capacidad adaptativa. Yo estoy utilizando aquí la noción de cuasigrupo clasificatorio, que es de la antropología, pero nuestro colega, el profesor Amalio, utilizó una de las categorías de Henry Teifel, ¿sí? Que son los grupos de referencia. Entonces, grupo de referencia en este caso como cuasigrupo sería en cuál me identifico o a cuál me quiero parecer. ¿Sí? Y allí es probable que asuntos como la identidad faciliten o dificulten que yo me pueda mover en el establecimiento de relaciones de trabajo. La otra cuestión son las relaciones de mayor visibilidad y un problema grave para Colombia, por favor, que son los policy makers, o sea, los que representan a los estados y a los señores ocultos. Policy makers son esos que dicen que el que en Colombia se gana 170,000 pesos al mes no puede ser considerado pobre. ¿De dónde sacaron el dato? Lo sacaron de algún lugar, pero parece que ellos nunca han hecho mercado. Eso ya ha sido discutido en los noticieros. Pero esas personas determinan políticas que estructuralmente nos afectan a todos. Por eso es que no podemos afirmar desde la psicología, piense positivo, que le va a ir bien. No, hay asuntos estructurales que van mucho más allá de piense positivo, que todo le va a salir bien. Y aquí viene entonces la cuestión de las respuestas sociales y el mundo de trabajo, que no son cuestiones previstas, que es lo que nos tiene en la situación actual de COVID, que es válido para los que tenemos que trabajar remotamente. Yo llevo trabajando remotamente más de 1 año y medio, pero como les digo, convivo con personas que nunca dejaron de ir a trabajar a su local de trabajo. A nivel profesional, ¿qué cambia? Cambian muchas prácticas, tecnologías y éticas. Y ese es un llamado fundamental para todos nosotros. Voy cerrando porque se nos acaba el tiempo para compartir. Y la segmentación de mercados de trabajo. Yo uso este ejemplo de forma jocosa porque me lo enseñaron mis alumnos de pregrado cuando empezó todo esto. Y ustedes ya se imaginan yo siendo modelo de webcam, y la respuesta de muchos de mis alumnos fue: uy, profe, ponga una nota y verá que eso le aparecen 100,000. Ponga flaquito, canoso y verá que le aparece de todo. O sea, la segmentación de los mercados de trabajo es un asunto real, que es un asunto potencial para unos y una dificultad para otros. Y aquí nos toca revisar este discurso que nos trae la resiliencia y todos los re, por eso está en mayúscula la primera y en negrilla. Reinvéntese, ¿sí? Resignifíquese, eso no es tan fácil. La psicología históricamente nos ha mostrado, y por eso la campana de Gauss es tan famosa para nosotros, porque la cierta estabilidad nos permite interpretar quiénes somos. Luego, decir que nos reinventamos cada día por exigencias externas no es tan fácil, como muchos lo promulgan, y con todo respeto, los discursos de psicología positiva mal encausados están más o menos planteando eso, diciendo tranquilo y usando la resiliencia, sea resiliente, si con el vaso medio lleno le dio, deje de ser un sujeto de deseo y no pretenda el otro vaso, ¿sí? Que todavía falta. Yo creo que allí hay una cuestión política importante para que revisemos las tales y sobre todo que tanto la psicología valida o no esos discursos en las relaciones de trabajo.
ya coloqué esto, que la lectura, leer el contexto es fundamental. El autor que aparece allí, Mustenberg, es al que se le atribuye el libro de Psicología y Eficiencia Industrial en 1900, la primera década del siglo XX, y desde allá Mustenberg ya decía que la aplicación de la psicología en las relaciones y organizaciones de trabajo era un problema de contexto. O sea, eso no es nuevo. Ya llevamos un siglo y 2 décadas. Y a nivel disciplinario, tenemos que revisar nuestro repertorio de formación, de actuación y ver dónde estamos en psicología organizacional y del trabajo, psicología del trabajo, comportamiento organizacional, psicología organizacional y del trabajo, psicología positiva, cualquiera de las demás formas como denominamos este multicampo, y a partir de allí entrar a ver nuestras éticas. ¿Por qué? Porque estamos comportándonos y nos están tratando, ¿sí?, como en las grandes epidemias de la Edad Media, donde mandaban a todo el mundo para la casa porque no se sabía comportar, y a partir de ello, tristemente, estamos estableciendo o legitimando micro xenofobias, que sería cuál es mi grupo de referencia, los vacunados, los no vacunados, los de A, los de B o los de C. Muchas gracias y espero que podamos encontrarnos en estas discusiones que, como siempre, en Uninorte son un placer. Aquí hay un par de textos que aparecen al final. Esto otro ya lo he dicho. Todos estos libros, ¿sí?, ustedes pueden después pedirle a los organizadores del evento, todos los libros, la colección de Psicología Organizacional y del Trabajo de Univalle ya están disponibles para que en formato PDF, para que ustedes puedan copiarlos. ¿Sí? O sea, copiarlos no, para que puedan hacer uso de ellos. Ok. Bueno, Erico, mil gracias, muy interesante lo que nos has expuesto. Hay unas preguntas que surgen aquí sistemáticamente y que son obligadas, porque en el contexto del, digamos, del ámbito internacional, pero también el ámbito de América Latina precisamente, y Colombia no se excluye, por supuesto, se ha confirmado a través de la OIT que la tasa promedio del porcentaje del 50% en trabajo informal. O sea, en América Latina, eso significa, y a nivel mundial, que hay aproximadamente 140 millones de personas precisamente en América Latina que trabajan en este tipo de empleo, ¿cierto? Y aunque en algunas investigaciones se han encontrado hallazgos de que algunos pueden sentir como tareas gratificantes en este contexto informal, de todas maneras, es un trabajo, o el trabajo en sí, el trabajo es un factor que determina bienestar, estabilidad, condiciones de esferas vitales de una persona, de su grupo social, y frente a esa situación, frente a los factores de riesgo social y de estrés en que muchos de estos trabajadores están sometidos, trabajadores informales, la pregunta es realmente cuál sería el aporte del psicólogo en este escenario que he comentado y que tú has descrito muy bien, Erico. Gracias, Camilo. No sé, porque no alcanzo a ver entre nuestras asistentes si está mi querida colega alumna, Kelly Obispo, de la Universidad del Magdalena. Kelly está terminando su tesis doctoral sobre trabajo informal. Yo quiero devolverme. Primero, los factores de riesgo aplican, no importa la condición o modalidad de trabajo. Y los factores de tipo compromiso, lealtad, contrato psicológico, son válidos estés en la economía formal, informal o la ilegal o criminal o en las mixtas. ¿Cuál es el asunto? El asunto que diferencia la formal de la informal es que en la segunda no pagamos todos los impuestos. En la primera, a la fuerza tenemos que pagar los impuestos.
Entonces la protección social se disminuye, pero el trabajo de la economía informal es un trabajo totalmente legítimo. O sea, ser vendedor en un semáforo es legítimo. Ser vendedor en la playa es legítimo. ¿Sí? Ser psicólogo por internet que no da factura, y insisto, muchos de mis colegas me odian por el ejemplo, es legítimo, es legítimo. Algunas de las colegas me dicen, ¿podrías cambiar el ejemplo? Y digo, pero ¿por qué? Si es verdad, yo no estoy diciendo nombres. Todo es, mira que es legítimo. La actividad en sí misma es una actividad socialmente legitimada y reconocida. ¿Por qué? Porque a diferencia de la tercera economía, que es la economía criminal o ilegal, en esa economía el universal vida, o sea, quién decide quién vive y quién no vive, lo disponen 1, 2 o 10 personas. ¿Sí? Entonces el sicario dice, yo voy y mato, es mi trabajo, yo ni sabía quién era la persona, pero dispuso de la vida de otro. O sea, ese universal como valor ya no aparece. Esa es la diferencia entre el trabajo en la economía informal y la economía formal versus la ilegal o criminal, donde está el trabajo esclavo. De hecho, Camilo, has puesto al frente un ejemplo maravilloso. Vamos a hablar del Festival de Barranquilla. Entonces, perdón, me equivoqué, el carnaval. Más bien, ok, el carnaval. Ahí, por favor, uy, esa es una ofensa. Sí, no te puedes equivocar en eso, Erico. No. ¿Qué sucede con quien vende cerveza en una esquina? ¿Eso es informal o eso es criminal? No, es informal. Informal, claro. Además, piensa en esto, en lo de las economías mixtas. ¿Quién le vendió la cerveza a ese vendedor de la esquina? Entonces, tú tienes una multinacional que le vende el insumo y esa multinacional lo distribuye en una dimensión informal donde fluye más rápido. Pero vender la cerveza allí, eso no se considera criminal ni nada parecido. Entonces, esta línea tenue nos va a poner en una dimensión de potencialidades y limitaciones. Yo he conversado con muchas personas en Cali y en otras ciudades fuera de Colombia, en Brasil, en otros lugares, sobre qué sucede con su trabajo. Su trabajo les da identidad, les da compromiso. Alguna vez yo hice un trabajo sobre representación social, como lo mencionaron ahora, de microempresarios y la definición de representación social. Camilo y colegas que están escuchando, era la cosa más linda del mundo. ¿Sabe cuál era? No era tener la mega empresa, no, era tener 3 hijos profesionales. Claro. Y otros decían, mi éxito, porque era representación social de éxito, haber sacado una familia adelante. O sea, el trabajo como valor se mantiene y sigue teniendo potencialidades y limitaciones. Lo peor, Camilo y colegas, es que eso aplica también para la economía criminal. O sea, en la economía criminal también hay lealtad, compromiso, contrato psicológico. Luego, el trabajo sigue siendo un fundante importante para decir y definirnos en nuestra identidad quiénes somos. ¿Quiénes somos? Es un asunto complejo y por eso los factores de riesgo, yo le pregunté, Camilo, a una colega chilena, a nuestra querida Elisa Anzoleaga, Elisa, ¿esos factores normales que vos trabajás aplican para la economía informal y para la ilegal? Dijo, claro que sí, lo que pasa es que no en las mismas condiciones de contratación. O sea que la potencialidad y la limitación la seguimos teniendo al frente y nos falta, con todo respeto, en el campo ya más de una psicología del trabajo que la psicología organizacional tradicional, nos está faltando como la mitad de la gente para tener explicaciones de lo que está pasando. Excelente. Aquí hay muchos comentarios sobre, te dan las gracias porque nos deja una gran reflexión, pero
De pronto una última cosa, Erico, es sobre, en ese término de factores de riesgo o de generación de sobacamiento del nivel de bienestar y sobre el impacto que ese trabajo informal tiene sobre la población en general, a sabiendas que, por ejemplo, el caso de la pensión futura, ese es un caso importante que hay que analizar en este contexto, porque es una gran cantidad de personas que no va a tener posibilidad de después de retirarse, de mantener unos ingresos, una pensión, lo que incrementaría, digamos, unos niveles de calidad de vida precarios, muy precarios. Y ese es uno de los principales escenarios negativos que tenemos, en tanto que la cifra que dice que en Colombia solo tributan 2 millones y pico de personas de los 50 que somos. Entonces, eso a nivel psicosocial, psicológico, ¿qué efectos tiene en la vida futura? Porque nadie reflexiona hoy en día, cree que nunca va a llegar a esa hora. Pero en el momento en que llegue... Camilo, esa pregunta, de hecho alcancé a ver por ahí en el globito que alguien puso, es que, ¿será que todavía puedo preguntar? Ahora vos decidís si pero tu inquietud es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el nivel, la expectativa de vida de las personas en países como Colombia pasó de la década de 50 a 2010, 2020, aumentó en más de 25 años. O sea, si una persona moría a los 50 años, a mitad del siglo XX, pues era como normal. Claro. De hecho, yo me sorprendí porque apenas hace como 2 o 3 años mi hermana me comentó que mi abuelo no había llegado a los 50 y que mi abuela, por el lado materno, había muerto a los 40 y poco. Y yo siempre pensé que estaban viejitos. ¡Qué vergüenza! ¿Sí? Mientras que mi otro abuelo, por el lado de mi papá, el señor murió a los 98. ¿Sí? O sea, eso es, sí. Pero, ¿cuál es el asunto? La expectativa de vida aumenta. El asunto con tu pregunta es dónde queda la calidad de vida de esa expectativa de vida. Entonces, ¿qué sucede con lo que está pasando ahora, las reformas laborales y esas cosas? Colombia es un país donde todavía nos jubilaríamos. Aquellos que somos un poquito más jóvenes, como vos y yo, todavía nos podemos jubilar a los 62 o algo así, o sea, de aquí a poquito. Pero, en Europa la mayoría de países están en 70. Lo que pasa es que tienen estados sociales de protección. Nosotros no tenemos estado social de protección. Si bien que cosas como Sisbén y demás han mejorado mucho. Y parte, Camilo y quienes estaban preguntando, es que muchas personas que están en la informalidad han hecho cuentas. Miren lo interesante de las decisiones de vida prácticas. Han hecho cuentas y ganarse 1.300.000, 1.500.000 en la informalidad y tener Sisbén, para quienes nos estén escuchando y no sean colombianos, es el sistema público de protección social en salud. Entonces dice, mire, yo tengo Sisbén. O sea, si me enfermo, el Sisbén me cuida. Pero recibo 1.300.000, 1.500.000, mientras que si me gano el mínimo me descuentan 200. Entonces son decisiones prácticas, claro, a las cuales pedirle a las personas que no piensen de esa manera sería una grosería de parte nuestra como psicólogos. Cada uno tiene que ver cómo analiza su situación. Por ejemplo, ahora salió la otra, Camilo, los BEPS. Ok. Yo no he podido entender bien los BEPS, pero hay gente que me ha dicho, mire, si a mí me llega el BEP cada 2 meses, igual antes no me llegaba nada. Es miserable, le llegan 250.000 pesos. Es que precisamente, Erico, para aprovechar los 10 minutos que nos quedan, hay una pregunta muy interesante relacionada con eso que estás comentando de Paula Andrea Romero.
Ella dice, comenta, profesor, ya que tocó el tema de la empleabilidad en jóvenes, quisiera saber qué visión tiene sobre las medidas como subsidios a las nóminas, si estas sí tendrán un efecto a largo plazo a la crisis. Tronco de pregunta. Oh, ahí, ¿no? Camilo, ¿quién es Paula? Paula Andrea Romero debe ser una estudiante o una profesional, no se define aquí. Esa pregunta es dura. Mira, sí. Entre la semana pasada y esta, yo he estado conversando con varios colegas de diferentes disciplinas. Y es, por ejemplo, este mes, yo no sé si sabían, o el mes pasado, era el mes del perro. Sí. Bueno, entonces el mes del perro. Entonces todo el mundo felicitaste al perrito de tu mamá, de tu abuela. Ni sabía. El otro es el día del niño, el otro es el día del trabajador, no sé qué, el otro. Bueno, ¿qué sucede con la pregunta de Paula? ¿Y qué sucede con una categoría que utilizó Amalio al inicio y sobre la cual ahora debemos actualizar y tener mucho cuidado? ¿Qué son los grupos de referencia de TAIFEL? ¿Qué sucede si cada mes tenemos, cada día tenemos un día de algo? Entonces, tú dices, los jóvenes. Entonces, el que le dé empleo a un joven, entonces ya a los mayores de 62 les están dando menos trabajo formal porque para ganarte el subsidio tienes que dárselo a jóvenes hasta 28 años. Entre otras cosas, para los y las colegas que me están escuchando, hasta hace 5 o 7 años atrás, joven era una categoría que aplicaba hasta los 25 años. Después, la OMS y la OPS cambiaron, una lo cambió a los 28 y otro a los 29. O sea, ya no somos jóvenes hasta los 25, sino hasta los 28 o los 29. Y uno de los motivos político-económicos por los que se cambió la edad era para disminuir el índice de desempleo en jóvenes. O sea, estas cosas que estamos viviendo no son gratuitas. Ahora bien, si yo digo, mire, es que entonces vamos a darle empleo solo a los jóvenes. ¿Qué sucedió? Y esto ya le toca a Camilo y a varios de los que están aquí. El problema que tenemos en el plano profesional. Y es que el señor expresidente Uribe dijo, cuota cena. Además nos dejó con el nombre de cuota cena a todos los profesionales. ¿Qué sucede con la mayoría de empresas? Y esto no es una discusión mía. No tuve tiempo de presentarlo hoy, pero valga la pregunta de Paula. Es que yo tengo que cumplir esa cuota. Entonces yo no tengo por qué contratar a un profesional con el doble o el triple de sueldo porque yo voy a contratar a ese practicante. Entonces el practicante es un muchacho, una muchacha que quiere mostrar que sabe mucho y además un supervisor o una supervisora. O sea, gano 2 por 1. Y mientras tanto, dejo desempleado porque estructuralmente no hay lugar para un profesional. Miren cómo no es un asunto de individualización per se. Entonces, esa pregunta tuya sobre la cuestión de las posibles cuotas, las maneras de asignar y demás, yo debo decir con todo respeto que en la Universidad del Valle existen muchos programas para favorecer la inclusión. Yo trabajo con la Universidad del Valle para favorecer la inclusión por grupos sociales A, B, C, D. Pero hay muchos de los que entran que piden que por favor no los incluyan en esa lista, porque entraron por mérito propio y no por desventaja, porque socialmente también aparece la cuestión de que se asocia que es que estaban en desventaja y no necesariamente. Claro. Entonces tu inquietud es una cuestión muy seria. ¿Qué pasa cuando tengamos los 365 días del año copados? ¿Sí? Entonces, bueno, hay una que no nos cubre sino a Camilo y a mí. El día de los canotos. Camilo la ganamos. Seguro. Pero los demás es muy complicado. El día del gordito, el día del flaquito. Sí. Sí, entonces eso tiene unas implicaciones realmente muy serias
como grupos de referencia y como cuasi grupos clasificatorios que desafortunadamente en un discurso de lo que algunos llaman políticamente correcto, yo particularmente, y asumo esa responsabilidad, prefiero llamar pseudo políticamente correcto. O sea, le vamos dando el nombre a cualquier cosa, pero eso tiene efectos sobre las personas en particular. Perfecto. Bueno, Erico, ha sido un placer. Te damos las gracias por tus interesantes aportes, por situarnos y aterrizarnos en este escenario que compromete a todo el mundo, sobre todo a los psicólogos. De manera que un abrazo fraterno y esperamos que sigas contactándonos o nosotros invitándote a muchos eventos más. Mil gracias, Erico. Claro que sí. De hecho, en estos días, en 1 o 2 semanas, soy jurado de tesis. Ah, excelente, listo. Bueno, entonces continuamos mañana con los otros conferencistas. Esperamos que los estudiantes y amigos psicólogos puedan asistir a esta interesante jornada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.